el avatar del rey. Capítulo 841. Consumo de maná. Todos en Team Everlasting, incluido Ean, que había discutido el plan en detalle con el maestro Ki, se quedaron completamente sin palabras. Mentalidad. Este fue un problema con su mentalidad. Tan pronto como su mentalidad se desequilibre, sus pensamientos pueden llegar a un callejón sin salida. Por ejemplo, este maestro de Ki había determinado que los no especializados podían atacarlo primero desde lejos, por lo que trató de hacer que desperdiciara maná de esa manera. Sin embargo, tenía una visión demasiado profunda de esta estrategia. Cuando su oponente estaba claramente dentro de su rango de ataque, todavía estaba esperando que Lord Grim lo atacara primero. Los espectadores se preguntaron si lo habían sobornado. No fue demasiado indignante que eso sucediera. Sin embargo, su forma de hacerlo era demasiado inusual. Además, este tipo todavía no había reaccionado. Lord Grim y Avenlirage todavía se estaban acercando más y más el uno al otro. Tenía muchas ganas de despertar a su compañero de equipo con una bofetada. Fue un partido tan crucial. ¿Cómo puedes cometer un error tan estúpido? Sin embargo, al final no lo hizo. También sabía que era fácil cometer errores en momentos cruciales. Fue porque al jugador le importaba demasiado y quería ganar demasiado. La distancia siguió acercándose. El Keymaster del Team Everlasting se despertó de repente. La ronda anterior le había dejado una profunda impresión. Esta distancia era lo lejos que podía llegar la técnica del clon de sombras. Leopold no pudo escapar de Lord Grim, comenzando desde esta distancia. Entonces Leopold quedó completamente aplastado. El maestro Ki finalmente se despertó debido a su sensibilidad hacia esta distancia. A esta distancia, podría haber comenzado a atacar hace mucho tiempo. A pesar de que su objetivo era desperdiciar tanto maná de Lord Grim como fuera posible, eso no significaba que no pudiera pasar a la ofensiva. Atacar también era una forma de desperdiciar el maná del otro lado. Además, también hubo oportunidades para consumir la salud y el maná del oponente simultáneamente. Ki Bullet. En este punto, el Keymaster no dudó en comenzar a atacar. Avenlirage disparó un Ki Bullet. Las sospechas de la multitud de que él lanzara el fósforo finalmente se disiparon. La bala Ki salió volando. La figura de Lord Grim parpadeó. El Keymaster había cometido un gran error, pero su atención estaba completamente enfocada en la pelea. Vio claramente el parpadeo de Lord Grim. Como era de esperar, técnica de clon de sombras. El maestro Ki lo había estado esperando y lo dedujo instantáneamente. Sin otra palabra, puso una entrada. Las dos palmas de Avenlirage se elevaron hacia el cielo. Luego, dobló la cintura y golpeó el suelo. Una ola de Ki se extendió desde sus dos manos. Este ataque cubrió todo a su alrededor. Ya sea que Lord Grim se teletransportara al frente, detrás, a la izquierda o a la derecha de él, ciertamente estaría envuelto por este ataque. Sin embargo, en este momento, la multitud dejó escapar un grito de asombro porque Lord Grim había usado la técnica de clon de sombras para superarlo, no al frente, detrás, a la izquierda o a la derecha de él. El Lord Grim en el aire parecía como si estuviera a punto de darle un ataque a Avenlirage mientras caía. Seguir después sería un combo continuo. Pero Avenlirage se puso de pie después de golpear el suelo y sus palmas se enfrentaron a Lord Grim. Golpe penetrante del cielo. El maestro Ki en realidad había predicho los movimientos de Lord Grim. Estaba preparado para este ataque. Una bola de Ki salió volando de sus palmas hacia Lord Grim. En este momento, Lord Grim levantó su paraguas miríada de manifestaciones. Kaka y su paraguas se dividieron en hélice. Giró rápidamente, levantándolo. Casualmente aflojó su mano y una granada cayó sobre Avenlirage. Avenlirage todavía estaba en el retraso final de su Skipping Strike. No tenía forma de esquivar la granada, por lo que estalló en la parte superior de su cabeza. El maestro Ki quería llorar. Obviamente sabía qué opciones tenía un no especializado, pero no podía reaccionar lo suficientemente rápido en medio de una pelea. Solo se habían preparado durante una semana. ¿Cómo pudo dominar todo tan rápido? Al menos había consumido algo de su maná. El maestro Ki no pudo golpear a Lord Grim, pero eso al menos le dio algo de consuelo. Estar tranquilo le facilitó mantener su estado mental en equilibrio, ¿no? Como resultado, el maestro Ki todavía estaba bastante tranquilo. Inmediatamente hizo que Avenlirage se diera la vuelta para continuar atacando a Lord Grim. Sin embargo, Lord Grim solo había usado Rotor Wing para cambiar de dirección en el aire, por lo que podía esquivar Skipping Strike. Después de evitar el ataque, siguió con su propio ataque.
El giro del cuerpo de Abenlirage encajaba perfectamente con él. Era tan perfecto que todos en la multitud querían golpearse la frente. La espada de luz descendente de Lord Grim golpeó la frente de Abenlirage, una granada y luego un corte en la cabeza. Si esto no fuera un juego, habría muerto 2 veces. Abenlirage fue derribado con esta Falling Light Blade. Inmediatamente lo enseñó y rodó, pero tan pronto como se levantó, la lanza de Lord Grim se lanzó hacia él. Circle Swim agarró a Abenlirage y lo arrojó al suelo. Cayó tan fuerte que ya no sabía dónde estaba. Demasiado lamentable. Todos pensaron para sí mismos. La furia celestial actual se había cerrado al igual que Leopold. Un no especializado en el rango de combate cuerpo a cuerpo era demasiado aterrador. Fue tal como todos predijeron. Cuando Abenlirage se levantó, llegó el ataque de Lord Grim. Sin embargo, el Keymaster eligió la elección correcta esta vez. Cuando se levantó, empujó sus palmas hacia afuera para crear un escudo ki. El ataque de Lord Grim simplemente golpeó este escudo ki. Tomando prestada la onda de choque del escudo ki que se rompió, Abenlirage retrocedió varios pasos. Pensó que podría distanciarse, cuando Lord Grim llevó su paraguas miríada de manifestaciones y corrió hacia adelante con la carga del caballero. La habilidad cargar era más rápida que la velocidad de movimiento de un personaje. Sin embargo, Abenlirage había tomado prestada la onda de choque resultante, por lo que su velocidad de movimiento también era más rápida de lo normal. La miríada de manifestaciones umbrella que se abalanzó sobre él lo perdió un poco. Su corazón latía de alegría. Lord Grim no lo golpeó. Había desperdiciado un poco más de su maná. Pero ese cargo no lo fue todo. Lord Grim no redujo su velocidad. Un destello de luz brilló y una espada fue desenvainada. Una puñalada en colisión de Berserker siguió después esta vez, Abenlirage no pudo evitarlo. La espada golpeó su pecho. El impulso de Colliding Stab no se detendría con eso. Lord Grim corrió hacia adelante junto con el objetivo. Parecía que se negaba a dejarlo oír hasta que esta espada mató a Abenlirage. Yeshiu no necesitaba el efecto de carga de esta habilidad. Cuando estuvo bien, cambió de habilidad, sin dejar que el otro lado se adaptara antes de realizar su combo no especializado. De Myriad Manifestations Umbrella cambiaba constantemente de todo tipo de habilidades de diferentes clases se desataron a una velocidad que la multitud no podía seguir. Reapareció el combo anterior que hizo que todos se olvidaran de sí mismos en su belleza. Sin embargo, con el combo de antes, la multitud no se perdería. Sin embargo, todavía era impresionante verlo, incluso si no querían admitirlo. Los otros jugadores del Team Everlasting tenían expresiones de horror. Si esto continuaba, Abenlirage sería asesinado de esta manera al igual que Leopold. Solo Ean siguió de cerca la barra de maná de Lord Grim. Cada punto de maná era otro punto de felicidad. Sabía que esperar que el maestro Ki hiciera un gran regreso no sería posible. Ahora era una cuestión de cuánto más maná usaría Lord Grim. Luego, dependería de él usar esta ventaja y ganar. Usa un poco más de maná. Él prestó atención a la barra de maná de Lord Grim, mientras revisaba la barra de salud de Abenlirage de vez en cuando. El maestro Ki no se había rendido. Todavía estaba luchando porque sabía que no estaba aquí para ganar esta ronda, por lo que no estaba demasiado preocupado por el oponente que lo reprimía. Solo necesitaba ponerle las cosas difíciles a su oponente, por lo que su oponente necesitaría usar más habilidades para matarlo. Los Keymasters también eran clases de tela. Por las estadísticas de sus equipos, su defensa no fue gran cosa. Pero en realidad, los Keymasters tenían estadísticas defensivas mucho mejores que otras clases de Claw debido a su habilidad pasiva. True Key Protection. Después de aprender esta habilidad, el maná del Keymaster afectó directamente su defensa. Su defensa aumentaría proporcionalmente según su maná restante. Los maestros de Ki que enfatizaban la ofensiva y no tenían en cuenta la defensa podrían no usar esta habilidad, pero la mayoría de los maestros de Ki buscaban la consistencia, por lo que la protección del Ki verdadero generalmente estaría al máximo. A pesar de que los efectos de la habilidad disminuyan a medida que disminuía su maná, el aumento en la defensa seguía siendo muy distinto. Fue debido a esta habilidad que muchos Keymasters valoraban el equipo, que mejoraba su maná y su recuperación de maná para aumentar los beneficios de esta habilidad. En la escena profesional, pocos jugadores elegirían equipos específicamente en beneficio de una sola habilidad. Los personajes profesionales cambiarían según sus necesidades. Elan se arrepintió de no haberse preparado para esto de antemano. Si hubiera sabido que el objetivo de Abenlirage sería desperdiciar maná, lo habrían acumulado maná y salud.
Hubiera sido muy eficaz. En este momento, Eaven Lirage solo podía confiar en sí mismo para luchar. Pero al ver el maná de Lord Grim en comparación con la salud de Eaven Lirage, Ean dejó escapar un suspiro de alivio. Si esto continuaba, incluso si el maná de Lord Grim no se vacía por completo, solo debería quedar un 10%. Incluso si bebiera la mejor poción de maná, estaría al 30%. Con un 30% de maná y la producción de daño de Lord Grim, Ean confiaba en que su Go Fort no caería incluso si se quedaba allí dejando que Lord Grim lo atacara. Go Fort era un Spellblade. No mires cómo hicieron daño mágico. La salud y la defensa de Spellblades fueron de primera clase. Entre las clases de espadachines, los berserkers solo usaban armaduras pesadas. Sin embargo, las hojas de hechizo llevaban armadura de placas, que tenía la defensa física más alta de todas las armaduras. Las hojas de hechizo también acumulaban inteligencia, por lo que, junto con los accesorios, su defensa mágica también era muy poderosa. No importa cuántas habilidades posea un no especializado, ya sea daño físico o mágico, intentar atravesar una Spellblade requeriría una enorme cantidad de daño. ¿Y cuánto maná le quedaba a Lord Grim? Al ver la situación, la sonrisa de Ean se hizo más y más amplia. Capítulo 842. Casi sin maná. Eaven Lirage finalmente cayó. En esta valiente lucha suya, se las había arreglado para hacer algo de daño a Lord Grim, llevándose una 10ª parte de la salud de Lord Grim con él. Sin embargo, lo que fue más satisfactorio fue que sabía que había hecho bien en agotar el maná de Lord Grim. Lord Grim había bebido una poción de maná en esta partida, del tipo con los mejores efectos que restauró el 20% de su maná. Sin embargo, cuando aplastó Eaven Lirage, solo quedaba el 25% del maná de Lord Grim. Para entonces, no solo el equipo Everlasting, sino incluso los jugadores normales habían notado el problema de Lord Grim con maná. Se habían dado cuenta en este partido de que el consumo de maná de Lord Grim era terriblemente alto. Después de todo, 1 contra 3 no era raro en el círculo profesional o casual. Especialmente para los jugadores que jugaban casualmente, la diferencia entre los niveles de habilidad de diferentes jugadores a veces era bastante absurda, lo que hacía que 1 contra 3 fuera más común. Si se trataba de una paliza estilo saco de arena 1 contra 3, había poca necesidad de preocuparse por el maná. Para Lord Grim, vencer a Eaven Lirage no era tan absurdamente fácil como golpear un saco de arena, pero su ventaja era absoluta. Casi quedarse sin maná y tener solo el 25% restante después de ingerir una píldora de maná en estas circunstancias mostró cuán ineficiente era el consumo de maná de Lord Grim. A medida que avanzaba el partido, la audiencia también se había dado cuenta. La razón por la que Lord Grim consumió tanto maná fue porque su producción de daño era realmente bastante baja. La tasa de producción de daño a entrada de maná no fue alta en absoluto. Algunos de los jugadores más inteligentes, los jugadores que eran bastante hábiles, habían adivinado las intenciones del equipo Everlasting al ver el maná de Lord Grim y el curso del partido. Spellblade Go Fort había entrado en el lado del área del equipo Everlasting. Los resultados del partido ganador del Grupo Arena parecían ser obvios cuando se miraba a los personajes de ambos lados. Los jugadores tenían claras las capacidades defensivas de Spellblade. Si vencer a un Keymaster requería tanto maná, ¿cómo era posible vencer a un Spellblade con solo el 25% de su maná? El equipo API había caído en una trampa. Los que se besaban la cara que se dieron cuenta de esto estaban exaltados. No había forma de que nada saliera mal aquí. Finalmente podrían burlarse abiertamente de API ahora, ¿verdad? Fue una lástima que los aplastadores de caras presentes hoy fueran muy pocos. Incluso ellos pensaron que no había forma de que el equipo feliz perdiera con tal ventaja. Otra cosa desafortunadamente fue que, aunque la arena de grupo podría estar en la bolsa, el equipo Everlasting también tuvo que ganar la competencia por equipos para empatar. Después de eso, tendrían que ganar una competencia por equipos adicional para ganar completamente contra el Team API. Si Team Everlasting aún terminara eliminado, entonces su burla no tendría sentido. Pero, ¿por qué deberían importarles tanto ahora? Al ver cómo el fracaso del equipo API en la arena grupal quedó grabado en piedra después de enamorarse de un truco, los espectadores comenzaron a aplaudir con entusiasmo una vez más. Ean observó la burla de la audiencia con una sonrisa. No le importó el parloteo de la audiencia. Si incluso ellos lo hubieran notado, ¿cómo podrían no hacerlo los expertos del equipo API? Fue una lástima para ellos que se dieran cuenta demasiado tarde. Al ver que comenzaba la cuenta atrás, Ean respiró hondo y se recompuso. Para cuando lo hizo, Go Fort ya estaba en el partido.
La quinta ronda de la arena de grupos, el partido ganador, finalmente estaba comenzando. El mapa seguía siendo el mismo mapa. Elan creía que no necesitaba hacer demasiados planes y preparativos. Un personaje sin maná era como un blanco fácil. Go-Fort deambuló por el mapa, y Ean incluso tuvo el valor de comenzar a admirar el paisaje de este mapa. Pabellón de la Flor Roja, ¿eh? No estaba muy familiarizado con su mapa. Era bastante hermoso, con pétalos rojos bailando en el aire. Sin embargo, no parecía tener ningún efecto de terreno especial. Tampoco había visto al Teamaki usar el mapa a su favor en los partidos anteriores. Pensando en esto, Ean se sintió incómodo de repente. Así es, todavía no había visto ninguna ventaja de terreno en este mapa. El equipo API no podría haberlo elegido tan descuidadamente, ¿verdad? Pero, incluso con la ayuda del mapa, ¿qué podría hacer el 25% de maná? Se calmó al recordar esto. Go-Fort caminó un poco hacia adelante y pudo ver a Lord Grim cargando a través de las flores rojas danzantes desde la esquina opuesta. Vino bastante rápido. Sin embargo, no fue inesperado. No era como si Lord Grim fuera a alargarlo e intentar recuperar maná de forma natural. Con la velocidad a la que consumía maná, ¿cuánto tiempo tardaría en recuperarlo de esa manera? Pensó para sí mismo e hizo que Go-Fort corriera para encontrarse con el otro. Los Spellblades eran como Keymasters, sus habilidades eran principalmente ataques de rango medio. Contra un no especializado, normalmente atacarían al final. Sin embargo, Ean no tenía miedo de esto, cargando sin cuidado contra el rango de ataque de Lord Grim. Creía que Lord Grim ya no se atrevería a usar ataques de largo alcance para jugarle trucos. Ese tipo de agotamiento de maná no era algo que pudiera permitirse. Tal como esperaba, Go-Fort solo fue el objetivo de algunos ataques normales de Lord Grim al ingresar al rango de ataque AT último. No se lanzaron habilidades. Dejó que Go-Fort se acercara con confianza. El canal de chat de la audiencia era un mar de burlas. Al ver a Lord Grim en una posición tan difícil, estaban dando todo tipo de ideas sobre cómo Go-Fort debería vencer a Lord Grim. Él, por supuesto, no podía ver estas ideas. Sus ojos todavía estaban pegados a la barra de maná de Lord Grim, mirándola incluso más de cerca que la barra de salud de Lord Grim. Pero dado que Lord Grim solo había estado atacando con disparos normales, aún no había consumido maná. Los ataques normales no pudieron evitar la carga de Go-Fort. Tan pronto como entró en el rango de ataque de Spellblade, Go-Fort envió inmediatamente un alma que agitaba Ice Sword cruzando el suelo hacia su oponente. Elan simplemente se estaba burlando de su oponente. Desde esta distancia, ¿cómo podría una habilidad lenta como Ice Blade alcanzar su objetivo? Elan estaba desperdiciando una habilidad a propósito, empujando en la cara de Lord Grim que tenía el maná para hacerlo, a diferencia de Lord Grim que había estado usando ataques normales todo el tiempo. Lord Grim lo esquivó fácilmente, avanzando y continuando acercándose a Go-Fort. ¿Todavía quieres cerrar? Con el poco maná que te queda, ¿de qué sirve hacerlo? Pensó para sí mismo, pero no podía dejar que Lord Grim se cerrara por miedo a convertirse en un saco de boxeo. Entonces, atacó una vez más, enviando todo tipo de ataques de espada y formación de olas sin cuidado. Las formaciones de olas de Go-Fort ocuparon inmediatamente una gran área del mapa, pero aún así no lograron atrapar a Lord Grim. Los movimientos de Lord Grim eran suaves y elegantes y su conocimiento del rango de las formaciones de ola era preciso, lo que le permitía pasar por alto y dejarlas atrás. Asombroso. Incluso él no pudo evitar admitir esto para sí mismo. Sus técnicas de formación de ondas fueron completamente inútiles contra Lord Grim, quien se deslizó como si no existieran. ¿Y qué? Incluso si atacas justo frente a mí, ¿puedes derrotarme? Espada del terremoto. Go-Fort envió rápidamente un ataque. Esta habilidad de gama baja se activó rápidamente, pero Lord Grim aún la esquivó con gracia, y finalmente pasó a la ofensiva. Misiles antitanque. Después de un paso lateral para esquivar la espada terremoto, la punta del paraguas miríada de manifestación de Lord Grim se abrió y disparó. 3 misiles, apuntados a 3 puntos, era un tri-shot. Con la proximidad actual, Ean no tuvo tiempo de esquivarlo. Go-Fort se esforzó por evitarlos, pero aún así fue alcanzado por 2 misiles. Bajo el humo de la explosión, Go-Fort fue rechazado por la onda de choque. Sin embargo, los misiles antitanque que lo golpearon no derribarían a su personaje. Una espada brilló y Lord Grim aceleró con una puñalada chocando, alcanzando a Go-Fort fácilmente. Con esa puñalada hecha, un golpe golpeó a Go-Fort y los combos comenzaron cuando estaba suspendido. Hoja de luz que cae.
Él no quería dejar que Lord Grim se mostrara así, activando Falling Light Blade incluso cuando estaba embarazado. Go Fort se desvió hacia un lado en el aire, con el objetivo de aterrizar un poco más lejos. Entonces, una espada brilló. El aterrizaje de Go Fort fue anticipado de alguna manera por Lord Grim. Y un rápido Sword Draw lo envió volando de nuevo. Slide Kick, Knee Strike. Lord Grim usó las dos habilidades para alcanzar a Go Fort, sin dejarlo aterrizar. La Falling Light Blade de Go Fort todavía estaba en tiempo de reutilización y Spellblades no poseía tantas técnicas de espada intrincadas. Tanto los ataques de espada como los de formación de olas eran imponentes y directos, con poca delicadeza. Bajo un ataque combinado tan intrincado, Spellblades no pudo hacer mucho para cambiar las tornas. Peor aún, el oponente actual era Yeshiu, y estaba usando un Specialized con un combo que Ean apenas podía seguir. Aunque Go Fort estaba indefenso bajo este asalto, Ean todavía estaba muy tranquilo. Con esta feroz ola de ataques, su maná se estaba agotando rápidamente. Mirando el ritmo al que su vida estaba cayendo, sabía que el 25% de maná no era lo suficientemente cerca como para devorar toda su salud. Veamos qué puedes hacer después de que tu maná se haya ido. Elan estaba pensando eso, pero Go Fort estaba siendo golpeado bastante mal. Los intentos de Ean fueron inútiles, por lo que comenzó a escribir en el chat para superar su incomodidad. ¿Tiene alguna utilidad? ¿Con ese maná tuyo, crees que puedes matarme? Go Fort enviado en el chat público. Jaja. Lord Grim se tomó el tiempo para responder, pero con esta respuesta risueña, fue como si se estuviera burlando de Ean, como si lo que Ean había dicho fuera tonto. ¿Sigues riendo? En un momento, ni siquiera tendrás tiempo de llorar. Tu maná está casi rojo. Elan dijo. Obviamente, la barra de maná no se pondría roja como advertencia al alcanzar el 10% como lo haría la barra de salud. Elan solo estaba fingiendo ser bondadoso y gracioso, insinuando que solo te quedaba el 10% de tu maná y que pronto estarías indefenso. Fue en este momento que Ean sintió de repente que los ataques de Lord Grim se detenían. Una abertura. ¿Le afectaron mis palabras? Él pensó esto y sus dedos no eran lentos. Rápidamente usó un Falling Light Blade para aterrizar y luego saltó hacia atrás varias veces. Dándose la vuelta para mirar, inmediatamente se quedó helado de sorpresa. ¿Cómo es que Lord Grim se veía completamente diferente? Así es, era diferente, porque casi todo el equipo de Lord Grim había sido cambiado. Jaja, Lord Grim se rió de nuevo mientras hablaba, tengo que cambiar mi equipo ya que casi no tengo maná. Capítulo 843 Contraataque por cambio de equipo. Cambio de equipo. Él no supo cómo reaccionar por un momento. No era como si esto fuera contra las reglas. Incluso en la Pro League, estaba bien cambiar tu equipo en cualquier momento, siempre que estuviera en tu inventario. Con la libertad de cambiar de equipo, parecía ser muy útil para diferentes situaciones, pero el problema era que demasiado equipo hacía que el peso de tu personaje aumentara, afectando los saltos y el movimiento del personaje. En el juego en línea, realmente no importaba. Sin embargo, en la Pro League, esta pequeña diferencia podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por lo tanto, si desea llevar equipo al campo, no puede traer demasiado o, de lo contrario, se verá arrastrado por el peso del equipo. Por lo general, los personajes llevaban accesorios adicionales, ya que los accesorios eran relativamente más livianos, por lo que el peso no era tan evidente. Pero Lord Grim... Miró el equipo de Lord Grim. Era completamente diferente de la cabeza a los pies. Su tocado, hombreras, top, pantalón, cinturón, zapatos, ¿cuál era el mismo? Todos habían cambiado. Este tipo de reequipamiento completo estaba obsoleto en el Glory de hoy. Solo podías encontrar este estilo de juego imprudente en los primeros días, cuando los jugadores aún estaban descubriendo diferentes estrategias para Glory precio de venta al público. Este tenía que ser IQ. Elan miró fijamente al Lord Grim completamente rearmado. Se sentía como si solo un dios que había sobrevivido desde aquellos tiempos antiguos como IQ pudiera pensar en una estrategia como esta. Estaba demasiado desactualizado. Sin embargo, ¿hubo algo poco práctico en esta estrategia? No, ninguno en absoluto. Lord Grim ya había eliminado a 2 miembros del equipo Everlasting y tuvo la ventaja durante todo su intercambio con Eans Gould. Y esto se hizo bajo el peso de todo ese equipo. Como no había tenido un efecto visible en su desempeño en absoluto, su estrategia era completamente viable. ¿Cuál era el equipo de Lord Grim? El ratón de Eans movió rápidamente. Sombrero y no había necesidad de hacer clic en eso.
Este sombrero alto y puntiagudo era el sombrero de la gran bruja, ¿verdad? En cuanto a la parte superior, y no parecía haber necesidad de mirar en ninguno de los dos. Cloud Flow Battle de robe era algo que los Keymasters solían usar. Pantalones, cinturón, hombreras, zapatos, capa, collar, insignia, etc. Algunos eran fáciles de reconocer, otros tenía que mover el ratón sobre ellos para asegurarse. En realidad, después de ver el equipo que pudo reconocer, Ean ya había obtenido una conclusión. Sabía lo que hacía el otro equipo sin tener que mirar. El atuendo de Lord Grim consistía completamente en equipo de reposición de maná para ayudar a un personaje a resistir por más tiempo, especialmente aquellos que él reconoció de inmediato. Todos eran equipos respetables en el juego. Después de todo, la resistencia era algo necesario en B, lo que podría prolongarse. En cuanto a PvP, la falta de maná era una situación poco común. No importa de qué clase, una barra completa de maná era más que suficiente para matar a un personaje. Pero ahora, Lord Grim estaba usando estas piezas de equipo que rara vez se usaban en precio de venta al público. Fue porque su personaje realmente estaba enfrentando la incomodidad de quedarse sin maná. Estaba preparado. Se dio cuenta de eso ahora. Dado que los personajes participantes tenían que estar preparados antes de que cedieran en la alineación, estas piezas de equipo no se pudieron haber agregado cuando Lord Grim se dio cuenta de que tenía que luchar contra 3 personas. Desde las competencias individuales en adelante, Lord Grim había estado llevando el equipo y continuaría haciéndolo durante toda la competencia por equipos. Sin embargo, ¿seguiría habiendo una competición por equipos ahora? El maná de Lord Grim se reponía a un ritmo visible y ya no estaba impaciente en absoluto. Él y no lo hizo. Tenga su ataque Go For tampoco. Él simplemente se quedó allí casualmente. No podía dejar que esto continuara. De repente volvió a la realidad. Incluso si tuviera un conjunto de equipo de reposición de maná, su maná aún se consumiría más rápido de lo que podría recuperarse en una partida de ritmo rápido. Debería seguir adelante, manteniendo el maná de Lord Grim al borde de agotarse. Si no se aferraba a esta ventaja, ¿de qué otra manera podría ganar a este oponente? Pensando en esto, Ean no se atrevió a perder el tiempo. Go For cargó apresuradamente hacia adelante, enviando habilidades de espada y formación de olas. Esta vez, no lo hizo para mostrar la cantidad de maná que tenía, realmente quería apresurarse y reprimir a Lord Grim. El actual Lord Grim no era tan fuerte como antes. Eso fue lo que se dijo a sí mismo. Lord Grim actualmente solo apuntaba a la recuperación de maná, incluso con equipo púrpura sobre él. A diferencia de la combinación de silver y orange que tenía antes, las estadísticas de su equipo actual definitivamente no eran tan buenas como antes. Pero Ean pronto se dio cuenta de que todavía estaba indefenso contra Lord Grim. El equipo de Lord Grim puede haber caído en un grado, pero el jugador detrás de él estaba por encima de Ean quién sabe cuántos grados. Él pensó que Lord Grim usaría este conjunto de equipo para restaurar algo de maná antes de volver al conjunto más fuerte y montar una ofensiva. No había pensado que Lord Grim atacaría activamente con este conjunto de equipo. Sin embargo, esta ola de ataques no fue tan abrumadora como antes. Parecía que estaba entrenando casualmente, por lo que Ean no estaba perdiendo demasiado. Sin embargo, durante este intercambio de golpes, a Ean le dolió el corazón cuando vio que el maná del otro seguía aumentando. Si esto continuaba, todo había terminado. Si perdía esta ronda, el equipo Everlasting y el futuro de los miembros de su equipo estarían en peligro. No podía perder. El espíritu de lucha de Ean rugió. La velocidad de su mano estalló. Aprovechando una oportunidad, se permitió tanquear el daño e hizo un ataque de 3 ondas, enviando 3 habilidades de espada a Lord Grim. Lord Grim tampoco perdió el tiempo, levantando su arma y disparando. En medio de los disparos, su personaje saltó hacia atrás. Estaba usando Aerial Fire para retirarse. El magnífico contraataque de Ean acababa de comenzar, cuando terminó con la retirada del oponente. Lord Grim tenía Aerial Fire y Shadow Clone y Rotor Wing. Su retirada fue tan hábil como sus combos. Tenía muchas ganas de llorar. Su espíritu ardiente se agotó. Realmente ya no sabía cómo lidiar con este oponente. Aunque sabía que tenía que mantenerse cerca de Lord Grim, el otro logró escapar tan fácilmente. Esto le hizo darse cuenta de que mantener a raya a Lord Grim era tan difícil como escapar de su control. ¿Qué tan difícil fue alejarse de Lord Grim después de que decidió quedarse contigo? Elan lo había experimentado en la última ronda, y después de hoy, su Barlock y Keymaster también podrían responder esa pregunta para todos. Mientras Ean estaba aquí en una situación difícil, la audiencia explotó.
Lord Grim había cambiado de equipo bajo sus ojos. Solo la velocidad a la que cambió el equipo podría mostrar lo hábil que era. En cuanto al equipo al que se había cambiado, como Ean, la audiencia supo lo que estaba planeando después de algunas miradas. ¡Qué movimiento tan sucio, haber traído equipo de reposición de maná desde el principio! Como el lado que se opuso a Lord Grim, nadie pensaría que Yeshiu fue sagaz por pensar en esta estrategia. Solo estaba jugando sucio. Los que aplastaban la cara estaban maldiciendo por todos lados en el canal de chat, mientras que los fanáticos de Everlasting estaban aterrorizados. Ellos eran los que realmente se preocupaban por los resultados de este partido. Al ver a Lord Grim pensar en esto, se dieron cuenta de que el plan del equipo Everlasting se había vuelto inútil. Ahora, ¿cómo trataría él con Lord Grim? La escena del partido arruinó su confianza en Ean. No podía golpearlo ni atraparlo. Este partido levantó las esperanzas de los fanáticos de Everlasting y luego lo rompió contra el suelo. Intentó apresuradamente que Goforth encontrara una oportunidad y atacara. Todos podían ver ahora que él era un lío. Los ataques de Goforth todavía tenían un método para ellos, pero habían perdido el sentido de la orientación. Elan estaba improvisando. En cuanto a Lord Grim, estaba lidiando con calma con los ataques de Ean, ocasionalmente contraatacando. Sus contraataques no fueron feroces y todos sabían que tenía un propósito. La barra de maná de Lord Grim se estaba llenando lentamente incluso mientras luchaba. Este tipo de cosas rara vez sucedería incluso si usaras un conjunto completo de equipo de reposición de maná. Lord Grim estaba manteniendo un ritmo muy lento para sí mismo. Sin embargo, incluso a ese ritmo, Ean no pudo obtener ningún tipo de ventaja. Era como si fuera una gran ola y Lord Grim fuera un trozo de madera flotante. No importa cuán tumultuoso se pusiera, ese trozo de madera flotante nunca se hundiría. Bajo este ritmo, el maná de Lord Grim se redujo a la mitad. Todos sabían que Lord Grim no sacaría esto por más tiempo de lo necesario. Estaba esperando cuando tuviera suficiente maná para lanzar un contraataque. Todos sabían esto. Eso incluía a Ean. Sin embargo, no tenía forma de lidiar con esto. La impotencia se enroscó a su alrededor. Comenzó a recordar cómo comenzó a jugar Glory, cómo trabajó tan duro para mejorar sus habilidades pero nunca tuvo la oportunidad de mostrarlas, cómo fue descubierto por el eliminado Team Everlasting. Había querido subir a la cima, pero estaba su viaje a punto de terminar aquí. Sí, lo era. Tan pronto como su maná alcanzó el 50%, el ritmo de Lord Grim cambió, pasando a la ofensiva. Ean, que ya no podía recuperarse, fue reprimido rápida y completamente. Fue Goforth quien se convirtió en un bote pequeño en medio de las olas embravecidas, pero este bote no era estable. Las olas lo estaban rompiendo, haciéndolo crujir y llevándolo al borde de romperse en dos. Se terminó, la tez de Ean se puso pálida. Sus manos todavía se movían, pero su mente estaba en blanco. Ni siquiera sabía lo que estaban haciendo sus manos. Gloria. Cuando la palabra apareció en la pantalla, las manos de Ean dejaron el teclado y el mouse y hundió la cabeza en ellos. Sus palmas se sentían húmedas. Él estaba llorando. No es que no quiera intentarlo, pero realmente no puedo ganar. Capítulo 844 finalmente en los artículos. Ganar. En el momento en que Goforth cayó, Chenggu inmediatamente saltó de emoción. Esta vez, ella sabía que Yeshiu le había dado a Lord Grim equipo de recuperación de maná, así que cuando se dio cuenta de la estrategia del equipo Everlasting contra él, esperó los resultados. Efectivamente, Yeshiu no la decepcionó. Cambió su equipo, ralentizó el ritmo del partido para recuperar maná y luego contraatacó para derrotar a su oponente de una sola vez. La segunda ronda del partido podría considerarse terminada en este momento. Al ganar los puntos de la arena del grupo, incluso si el equipo Everlasting ganara la competencia por equipos, no podrían cambiar la situación. Este era el llamado asesino de fósforos. Cálmate. Es solo la segunda ronda que terminó. Yeshiu vio la emoción de Chenggu. A pesar de que dijo eso, todavía tenía una sonrisa en su rostro. Entre la multitud, los espectadores abofeteados se habían ido silenciosamente. En realidad, demostró que quienes decidieron no venir eran muy sabios. Fue tan fácil remontar una ventaja de 8-5 a 1 punto. Los abofeteadores huyeron a toda velocidad, como si esperar incluso un segundo más les daría una bofetada. Los miembros restantes de la multitud eran los pocos fanáticos reales del Team Everlasting. Todos estaban abatidos. No sabían qué haría el Team Everlasting a continuación, pero a partir de su comprensión de cómo operaban los equipos profesionales, sería difícil para su equipo continuar.
El silencio llenó la sala de práctica del equipo Everlasting. La cabeza de Ean todavía estaba enterrada entre sus dos manos. Sintió que no podía mostrar su rostro a sus compañeros de equipo. Pero en este momento, ¿quién iría a culparlo? Este resultado no se debió al error de nadie, sino a errores colectivos del equipo, que terminaron en su trágica eliminación de la Challenger League. El Team Everlasting se detendría aquí. Todos estaban callados. De vez en cuando, miraban a su jefe, quien decidiría el destino del equipo. El jefe del equipo Everlasting naturalmente estaba muy decepcionado y afligido. Sin embargo, sabía que todos los miembros del equipo también se sentían deprimidos, especialmente Wu Chen, que nunca había abandonado al Team Everlasting desde la escena profesional. Sus sentimientos hacia el equipo pueden ser incluso más profundos que los suyos. Como jefe, sabía que Wu Chen había recibido invitaciones de otros equipos, cuando el Team Everlasting había sido relegado. Pero al final, se quedó. Sin embargo, los resultados fueron decepcionantes. No pudo regresar a la escena profesional con Team Everlasting. Incluso tendría que presenciar personalmente la disolución del equipo Everlasting. El jefe suspiró. Quería decir algunas palabras para consolar a todos, pero en este punto, tratar de consolar a Ean sería inútil. No importa el resultado. Había que afrontarlo de frente. Todo el mundo ha trabajado duro, hoy, vete a la cama temprano, dijo el jefe y luego se fue. Podría haber dicho que se acueste temprano, pero ¿alguien del equipo dormiría esta noche? El propio jefe dejó escapar un largo suspiro después de irse. A partir de esta noche, probablemente no podría descansar bien durante un largo periodo de tiempo. Ganar y perder vino con alegría y tristeza. En City H, había otra persona entusiasmada con la victoria del Team Happy. Feliz ganado. Chang Xian había ido a ver el partido. En el instante en que Go Ford cayó, salió corriendo de la habitación gritando salvajemente. Cao Wangchen, que había estado bebiendo cerveza mientras miraba la pantalla grande, se atragantó por el repentino grito de Chang Xian. La cerveza se derramó por todas partes. Justo cuando estaba a punto de maldecirlo con enojo, vio a Chang Xian hojeando el material que había preparado la semana pasada. No sabía si reír o llorar. Una ventaja de 5-1, ¿no es normal que ganen? ¿Es necesario que estés tan emocionado? Cao Wangchen mordió la cerveza que escupió mientras hablaba. Puedo enviar mi borrador ahora, ¿verdad? Déjame ver si hay algo que necesite revisar. Dijo Chang Xian. Recomiendo que su artículo no sea demasiado largo. Aunque es una sorpresa, sucedió en la Challenger League, por lo que su valor es limitado. Es mejor que el artículo tenga menos contenido, más noticias. Dijo Cao Wangchen. Maestra Cao, ¿podría ayudarme a echar un vistazo entonces? Preguntó Chang Xian. Seguro. A Cao Wangchen le gustó bastante este entusiasta novato Chang Xian. Haría todo lo posible para guiarlo. Revisar su borrador requirió solo un pequeño esfuerzo. Por supuesto que no se negaría. Con tantos años de experiencia, Cao Wangchen revisó el borrador muy rápido porque sabía ver los puntos importantes. Después de leer su borrador, Cao Wangchen asintió con la cabeza. Bien. Las presentaciones de los miembros son bastante buenas, pero las partes posteriores relacionadas con el partido podrían ser más breves. Simplemente seguir el curso del partido como un artículo de clickbait está bien. Oh, está bien, déjame revisarlo. Chang Xian respetaba a su superior, Cao Wangchen, y no objetó ninguna de las sugerencias. En cuanto a Cao Wangchen, que sostenía su cerveza, estaba un poco distraído. Después de ver el material de la entrevista que Chang Xian recibió la semana pasada de API, de los antecedentes de sus jugadores, Cao Wangchen se había dado cuenta de que Team API tenía mucho más de qué hablar que esos equipos relegados. Esos equipos profesionales relegados realmente no tenían mucho de qué hablar. Pero para un equipo como API, si realmente tuvieran la fuerza, había muchos temas que podrían discutirse. La existencia de este tipo de equipos fue una grata sorpresa. Desafortunadamente, la Challenger League de esta temporada tuvo otra gran sorpresa. Excelente era. Con Excelente era vigilando, ¿podría API seguir sorprendiendo a todos hasta el final? Cao Wangchen sonrió con amargura. Este era el destino. A veces puede que no lo admitas, pero no había otra forma de evitarlo. Si esta fuera cualquier otra temporada, un equipo de base que podría derrotar a un equipo profesional relegado podría haber llegado a la portada. Pero esta temporada, para llegar a la portada podría ser necesario que vayan más allá. Quizás cuando se encontraron con Excelente era, podrían ser mencionados en la portada como perdedores dignos de lástima.
El experimentado Cao Wanchen había planeado la atención que el Team Up recibiría esta temporada. Pronto pasó la noche de alegría y tristeza. La predicción de Cao Wanchen fue acertada. Después de que Team Up eliminó al Team Everlasting, un equipo de base que derrotó a un ex equipo profesional fue digno de ser denunciado. Finalmente se había publicado un informe completo sobre Team Up en Sports Home. A pesar de que se había publicado en una página normal y solo ocupaba un espacio del tamaño de un trozo de tofu, era un informe dedicado a ellos. En la historia de Glory Pro Alliance, ningún equipo no profesional había obtenido este tipo de insigne. La Challenger League había sido apodada el torneo de renacimiento porque hasta ahora, ningún equipo no relegado había ingresado a la alianza a través de la Challenger League. Aquí se muestra el profesionalismo, la autoridad y la influencia de Sports Home. Después del informe del equipo API en la edición de esta semana, la cantidad de atención que recibieron fue mucho mayor que la que recibieron a través del evento gratuito de Internet de Chengguo. La promoción de Chengguo también había atraído a un montón de bofetadas, y luego a un montón de bofetadas que querían enfrentarse a los bofetadas. Team Up se había convertido en un tema importante entre estos dos grupos. El apoyo al Team Up fue similar al de los que apoyaron al Team Everlasting en las dos rondas anteriores. Fue temporal y falso. No se sentirían mal por el descenso del Team Everlasting. La atención recibida del informe Sports Home fue relativamente positiva. Muchos jugadores a los que no les importaba la Challenger League ahora sabían que un equipo tan interesante se había escondido allí todo el tiempo. Cuando vieron las presentaciones de los miembros del equipo, no solo los jugadores normales se sorprendieron. Qiao Yeifan. Aunque Qiao Yeifan era invisible, solo había dejado el equipo Team Yerb hace 3 meses. Los jugadores del equipo Team Yerb no olvidarían a alguien a quien habían visto todos los días durante un año tan rápido. Cuando vieron este nombre, pensaron que se habían equivocado, pero pronto vieron claramente cómo estaba escrito el nombre. Era el Qiao Yeifan el que había sido expulsado del equipo. ¿Ese tipo corrió a este equipo? Los miembros de Team Yerb discutieron. No les importaba demasiado Qiao Yeifan, pero todavía tenían curiosidad. ¿Qué es toda esta conmoción tan temprano en la mañana? La voz de alguien vino desde la sala de práctica. Todos regresaron inmediatamente a sus asientos. Se dejó un artículo de Sports Home sobre la mesa, de donde todos se habían dispersado. Estaba en la página de la Challenger League. Wang Jiexi se acercó y lo recogió. Pronto vio lo que todos habían estado discutiendo. Qiao Yeifan. ¿Ese chico había corrido a este equipo? Esa es una buena elección. Pensó Wang Jiexi. No pudo evitar pensar en esa llamada telefónica que recibió personalmente del gerente, preguntando por Qiao Yeifan. No negó el talento de Qiao Yeifan, pero estaba seguro de que Qiao Yeifan no era un jugador que el equipo Team Yerb necesitaba en este momento. Wang Jiexi no preguntó más sobre el motivo de esa llamada telefónica. Pero después de ver a Qiao Yeifan en Team Up, aprobó su decisión. Wei Chen. Luego, cuando la mirada de Wang Jiexi recorrió el resto del artículo, notó este nombre. Wang Jiexi se había convertido en un jugador profesional en su tercera temporada, justo cuando Wei Chen se había retirado esa temporada. A pesar de que nunca había interactuado con este antiguo dios, no era como si hubiera comenzado a jugar Glory en la tercera temporada. Antes de su carrera profesional, conocía la fama de Wei Chen. ¿Cuántos años tiene ahora? ¿También ha ido al Team Up? Wang Jiexi levantó la cabeza y pensó en ello. Luego, vio a Gao Jingjie sentado frente a su computadora aturdido. Gao Jingjie pronto notó la mirada del capitán y se congeló de miedo. Lo siento, dijo Gao Jingjie e inmediatamente volvió a la práctica. Trabaja duro. Wang Jiexi obviamente sabía por qué Gao Jingjie se había distraído. Cuando se reúnan, será en el escenario. Capítulo 845 a 1, 4 unidad de diferencia en el rango de lanzamiento. El nombre de Wei Chen solo sorprendió a Wang Jiexi porque cuestionó la edad de Wei Chen. Los dos nunca se habían conocido antes, por lo que Wang Jiexi no pensó demasiado en eso. Sin embargo, el significado del nombre de Wei Chen fue muy diferente para el Team Blue Rain. El último periódico semanal de esports quedó sobre la mesa. Todo el equipo Blue Rain se reunió para mirarlo, pero nadie los detuvo, porque todos estaban perdidos en sus pensamientos. Para el equipo Blue Rain, incluso los jóvenes que tenían una gran diferencia de edad con Wei Chen como Luan Wen, habían oído hablar del nombre de Wei Chen. Wei Chen fue parte de la historia del Team Blue Rain y estableció la base del Team Blue Rain. Los dos dioses de la lluvia azul tenían vínculos con Wei Chen.
El capitán Yu Wenzhou había heredado el personaje Suoxar, que era un personaje que Wei Chen trajo del círculo en línea al círculo profesional. Aunque se fue, su personaje se quedó y se convirtió en un miembro importante de la brillante generación de estrellas. Además, Wang Xiaotian fue descubierto por su primer capitán Wei Chen y llevado al campo de entrenamiento del equipo Blue Rain para ser entrenado como jugador profesional oficial. Hablando de eso, su relación con Wei Chen fue aún más complicada. Se podría decir que si no fuera por Wei Chen, no habrían tenido el Wang Xiaotian que tenían hoy. ¿Por qué el jefe Wei fue allí? A juzgar por la forma en que Wang Xiaotian se dirigió a Wei Chen, los otros jugadores pudieron decir que Wei Chen tenía una posición especial en su corazón. Dirigirse a alguien como jefe mostraba respeto sin crear demasiada distancia. Ni el actual capitán del equipo Blue Rain, Yu Wenzhou, ni el segundo capitán, Fan Shijing, fueron tratados de esa manera. ¿Pudo haber contactado a IEQ después de que IEQ se retiró? ¿IEQ lo invitó a unirse a él en su regreso a la escena? Yu Wenzhou predijo. Tenían poca información, pero Yu Wenzhou estaba seguro de que estaba relacionado con IEQ. ¿Eran esos dos amigos? Wang Xiaotian preguntó a cambio. Yu Wenzhou se sorprendió. En ese momento, tanto Wang Xiaotian como él no eran jugadores oficiales todavía, solo habían sido novatos en el campo de entrenamiento del equipo Blue Rain. Eran las primeras etapas de la Pro League, por lo que el club no estaba tan regulado como ahora. La diferencia de estatus entre el equipo profesional y el campo de entrenamiento no era tan obvia. Todos eran como una familia, por lo que, aunque no estaban en el sistema, tanto Yu Wenzhou como Wang Xiaotian tenían muy claro la situación del equipo en ese momento. En mi opinión, no solo no era amigo, odiaba a IEQ hasta los huesos. Recuerdo que fuimos eliminados en los playoffs de la primera temporada por Excellentera. Después de ese partido, Boss Wei maldijo a IEQ durante aproximadamente media hora, ¿derecho? Recordó Wang Xiaotian. Creo que eso pasó. Yu Wenzhou asintió. ¿Y ahora me estás diciendo que esos dos se han aliado juntos? Preguntó Wang Xiaotian. Probablemente sea porque, él también se sintió irresignado. Yu Wenzhou suspiró. Wang Xiaotian se quedó sin palabras. Cuando Wei Chen se retiró, fue bastante lamentable. El equipo Blue Rain tuvo un serio desliz en su desempeño en la segunda temporada, y no pudo sacar las habilidades que debería haber tenido en juego, por lo que mucha gente pensó que estaba envejeciendo. Además, perdió inesperadamente ante Yu Wenzhou 3 veces seguidas en el campo de entrenamiento del equipo. Aunque un partido en el que el señor da consejos a los novatos no debe tomarse en serio, Yu Wenzhou no era alguien como Wang Xiaotian, quien se confirmó que se convertiría en su futuro jugador as. En ese momento, se lo consideraba un miembro que no tenía ningún talento. Era inevitable que tal pérdida generara varios tipos de rumores en el club. Por eso Wei Chen se retiró decisivamente al final de esa temporada. A partir de ese momento, dejó de estar en contacto con la escena profesional y desapareció sin dejar rastro. Pero ahora, habían pasado 6 años, fue una sorpresa para todos que el nombre de Wei Chen apareciera en las noticias semanales de esports. ¿Será que pasó esos 6 años aislado del mundo solo para practicar duro? Debo ver el nivel de habilidad actual de Boss Wei. Wang Xiaotian fue el primero en dejar la multitud y buscó una computadora para buscar las coincidencias del equipo API. No era probable que el equipo Blue Rain revisara la Challenger League. Cuando Wang Xiaotian se fue, todos lo siguieron. Yu Wenzhou miró desde atrás. Todavía tenían un partido oficial esta noche. No era bueno que todos estuvieran concentrados en los chismes. Pero si a la fuerza impidió que todos prestaran atención a los chismes, podría producir el resultado opuesto, ya que a todos les resultará difícil concentrarse. Por eso no los detuvo y permitió que todos se unieran a la diversión. En cuanto al propio Yu Wenzhou, se paró en silencio a un lado mientras observaba a Wang Xiaotian usar la computadora. Lo tengo. Wang Xiaotian fue rápido con sus acciones, y pronto encontró la grabación del partido entre Team Happy y Team Everlasting. Había demasiados equipos en las primeras etapas de la Challenger League, por lo que las autoridades no grabaron ni organizaron los vídeos. Lo que encontró Wang Xiaotian fue buscar vídeos de bot publicados en línea por los espectadores. El vídeo incluyó toda la primera ronda de la competencia. Wang Xiaotian originalmente quería encontrar la pelea con el brujo de Wei Chen, pero en la primera ronda de la primera pelea, notó el personaje. Ahmed Bun Invasión. Conocía a este tipo. ¿No era este el idiota que le pidió su horóscopo? Wang Xiaotian se interesó de inmediato, por lo que no se movió y solo vio el partido.
Después de mirar por un tiempo, los jugadores del equipo Blue Rain, incluido Wang Xiaotian, mostraron sorpresa. Después de que inspeccionaron más, Wang Xiaotian fue el primero en confirmar e inmediatamente se rió en voz alta. Es un idiota como se esperaba. Ni siquiera pudo encontrar el camino, jajajaja, qué estúpido. Cuando todos escucharon, lanzaron miradas de reojo a Wang Xiaotian una por una. Un jugador preguntó de inmediato. Wang Xiao, ¿conoces a esta persona? ¿Por qué iba a conocer a un idiota como este tipo? Wang Xiaotian avanzó rápidamente el partido. Sin embargo, Wang Xiaotian personalmente quería ver si este Ahmed Bun invasión tenía algún movimiento al final, por lo que avanzó rápidamente y jugó, avanzó rápidamente y jugó. Esto sucedió hasta el final, cuando este Ahmed Bun invasión fue asesinado a golpes de esa manera. F***CK. Wang Xiaotian maldijo. Los otros jugadores lanzaron miradas de reojo una vez más, mientras pensaban, ¿qué diablos estaba haciendo? Wang Inchash fue el jugador de la segunda ronda. Ese es el tipo del equipo Team Yerb. Alguien lo reconoció de inmediato, después de todo se mencionó en el infieme. Tener un jugador que se originó en Team Yerb fue bastante llamativo. Como resultado, Wang Xiaotian no adelantó el partido, mientras que todos apreciaron la actuación de Qiao Yifan. El comentario de Wang Xiaotian al final fue: ambas partes son muy profesionales, Todos entendieron de inmediato. Todos los espectadores con vista de pájaro definitivamente sabrían sobre el arreglo de Qiao Yifan. Pero el jugador del Team Everlasting aún se enamoró de él, lo que significaba que ninguno de los otros compañeros de equipo le había advertido. Lograr esto bajo las regulaciones de la Challenger League significó que el equipo demostró un buen espíritu deportivo. Pero, por otro lado, incluso si se advirtió a uno, necesitaba esquivarlo por su cuenta. De lo contrario, si un jugador predijo todo a través de advertencias, despertaría muchas sospechas. El oponente tenía derecho a informar y enviar un vídeo grabado del partido para llegar a juicio. Si era demasiado obvio, se descubría y no pasaba por el juicio, el equipo sería castigado en consecuencia. Después de este partido, siguiendo las expectativas del equipo Blue Rain, la formación de Barlovento de Wei Chen finalmente subió al escenario. El oponente de la formación de Barlovento era coincidentemente Leopold, el brujo del equipo Everlasting. Los fundamentos de uno se mostrarían de manera más prominente cuando se lucha contra otro de la misma clase. Los espectadores eran todos jugadores profesionales del Team Blue Rain. ¿Era necesario decir hacia quién se inclinaban? Nadie esperaba que Leopold lo hiciera bien desde el principio. Los resultados también cumplieron con sus expectativas. La formación de Barlovento fue básicamente capaz de lidiar con Leopold como quisiera. TSK, demasiado cruel, está jugando totalmente con él. El jefe Wei todavía están, así. Dijo Wang Xiaotian. Todos enderezaron sus oídos. Entre los jugadores del equipo Blue Rain presentes, solo Yu Wenzhou y Wang Xiaotian habían estado en contacto directo con Wei Chen. No hace falta decir que esperaban sacar los chismes de su capitán. A pesar de que Wang Xiaotian estaba a punto de revelar alguna información, bloqueó la palabra clave. ¿A dónde se fue su carácter hablador, interminable y habitual? Debido a la personalidad de Wang Xiaotian, a pesar de ser el jugador estrella del equipo, todos estaban acostumbrados a él, por lo que alguien inmediatamente señaló el punto crucial. ¿Todavía es así que? ¿Qué es eso? Tos. Wang Xiaotian tosió profundamente y no respondió. Todos vieron a la formación de Barlovento torturar completamente a Leopold en la risa, y nadie realmente tomó el partido en serio. Solo Yu Wenzhou miró atentamente e interrumpió. La formación de Barlovento tenía una clara ventaja en su distancia de lanzamiento. Echa un vistazo a su equipo. Todos los presentes no eran aficionados, simplemente no se dieron cuenta. Cuando su capitán dijo eso, pronto se dieron cuenta también. También podrían comprobar el equipo de un personaje a través de la repetición. Cuando Wang Xiaotian movió su mouse hacia adelante, el primer equipo fue Silver. Las estadísticas del equipo Silver estaban ocultas, por lo que no podían verlas. Pero Wang Xiaotian se sorprendió y lloró en voz alta. No está mal. Hay equipo Silver. Continuaron comprobando el resto de equipos. Todos los jugadores presentes estaban prestando atención para ver si había algún equipo para la distancia de lanzamiento hasta que alcanzaran el arma. Oye, el arma también es plateada. Wang Xiaotian se sorprendió. Parece que proviene de arma. Dijo Yu Wenzhou. Obviamente, él era incomparablemente familiar para los brujos.
Esta distancia de lanzamiento, cuando Wang Xiaotian comenzó a prestar atención, sus habilidades de observación y juicio eran bastante asombrosas. Son 2 unidades menos que las de su Oxar, ¿no? Pero sus otros equipos son inferiores. Dijo Yu Wenzhou. Wang Xiaotian entendió lo que quería decir. El arma no era el único equipo que podía aumentar la distancia de lanzamiento. En comparación con lo que tenía la formación de Barlovento en ese momento, había mucho espacio para mejorar. No era necesario imaginar cuánto aumentaría la distancia de lanzamiento de la formación de Barlovento si la formación de Barlovento tuviera el equipo de su Oxar, porque podría calcularse. Después de todo, el equipo de la formación de Barlovento consistía principalmente en equipos naranjas, para los cuales había estadísticas. De hecho, si uno mezclara y combinara equipo como este, sería muy fácil exponer las estadísticas en una pieza de equipo Silver. Wang Xiaotian tenía una idea aproximada de las estadísticas del equipo Silver de la formación de Barlovento. Creía que Yu Wenzhou solo sería más claro. Serían 1,4 unidades más lejos. Intercambiar el equipo de su Oxar fue solo lo que Wang Xiaotian imaginó. Pero Yu Wenzhou pudo llegar directamente a los resultados. Esto significaría que si la formación de Barlovento conservaba su arma de plata pero cambiaba todo lo demás con el equipo de su Oxar, su distancia de lanzamiento superaría al brujo número 1 de la alianza en 1,4 unidades. Esta diferencia de 1,4 en la distancia de lanzamiento podría ser una ventaja mortal que determina la vida y la muerte en un partido de alto nivel. Esta fue una verdadera mano de la muerte. Capítulo 846. Aprovechando la desgracia de alguien. He visto cosas increíbles en este partido. Yu Wenzhou comentó sobre la pelea de la formación de Barlovento en esa ronda. En cuanto al nivel de habilidad de Wei Chen, Yu Wenzhou y Wang Xiaotian lo habían experimentado personalmente por sí mismos hace 6 años. En ese momento, los dos todavía eran jóvenes aprendices. Ahora, los dos eran dioses famosos en la alianza. Wei Chen ya tenía 30 y tantos años. En la escena profesional, sería absolutamente el jugador más viejo de la liga. Los dos dioses acordaron tácitamente no hacer ningún comentario sobre el nivel de habilidad actual de su mayor. Como era de esperar, esa pelea terminó con la victoria de Windward Formation. El ansia de cotillar de todos había sido satisfecho y estaban preparados para irse. La grabación del partido había eliminado el tiempo de espera entre partidos y pronto siguió la competición en la arena de grupos. El primer jugador en salir para Team Up fue Soft Mist. Los ojos de los jugadores del equipo Blue Rain se iluminaron de repente. El Sports Weekly había informado que el jugador que controlaba Soft Mist era Tan Rou, una chica muy hermosa. Aunque no había ninguna imagen, el Sports Weekly era una fuente de noticias confiable, a diferencia de los tabloides que inventaban cosas solo para llamar la atención. Si el Sports Weekly se atrevió a hacer tal afirmación, esta hermana debe ser impresionante. Chica caliente. Chica caliente. Los jugadores del equipo Blue Rain gritaron. Los que estaban a punto de irse, inmediatamente se volvieron. Su entusiasmo pareció explotar aún más que cuando vieron jugar a su ex capitán. Alguien incluso comenzó a despotricar sobre cómo el mayor fracaso de su equipo fue que no tenían chicas en su equipo. Eso fue ciertamente un hecho cierto. De las 4 potencias tradicionales, Excellentera, Tyranny, Tinger, Blue Rain, solo el Team Blue Rain nunca había tenido jugadoras. Tyranny y Tinger podrían no tener chicas como parte de su lista principal, pero todavía estaban allí. Excellentera fue aún más poderoso. La jugadora número 1 más bella de la alianza estaba en su equipo. Cuando se mencionó esto, ¿quién sabía cuántos jugadores estaban celosos de ellos? Digo que esto es suficiente. Tenemos un partido que jugar esta noche. Todos vayan a practicar. Yu Wenzhou vio que sus chismes nunca terminarían y finalmente no pudo soportarlo más. Habló para evitar que esto continuara. Tan pronto como escucharon hablar a su capitán, no se atrevieron a decir más tonterías. Chasquearon la lengua y regresaron a sus asientos. Wang Xiaotian todavía tenía el partido jugando en su computadora. Volvió la cabeza y dijo con seriedad. El nivel de habilidad de esta hermana es bastante bueno. Podría ser un enemigo formidable en el futuro. Nos preocuparemos cuando llegue el momento. Dijo Yu Wenzhou. Wang Xiaotian también cumplió con las órdenes de su capitán. Cerró la grabación del partido de la Challenger League que originalmente no les habría importado y también comenzó la práctica ajustando su mentalidad antes del partido de hoy. En la escena profesional, fueron principalmente el Team Team Yerb y el Team Blue Rain quienes tuvieron la mayor reacción hacia el Sports Weekly.
Su razón era obviamente porque dos de los ex miembros de su equipo ahora eran parte del Team Happy. En cuanto a los otros equipos, cuando vieron la noticia, no le prestaron demasiada atención. Fue solo la segunda ronda de la Challenger League. Considerar al Team Happy como un oponente imaginario sería simplemente evitar su importante trabajo, ¿no? La alianza todavía tenía otros 19 oponentes sobre los que necesitaban investigar. Más aún, la Challenger League tuvo Team Excelentera. Si tuvieran que estudiar un equipo a partir de ahí, ¿no deberían darle más importancia a Team Excelentera? Esta fue la impotencia que Cao Wanchen pensó que experimentaría el equipo feliz. A pesar de que la fuerza de su equipo era extraordinaria y tenía mucho de qué hablar, siempre serían tratados como un viajero pasajero debido a la monstruosa existencia del equipo excelente era. En la escena profesional, nadie les prestaría demasiada atención. En cuanto a la base de jugadores, después de una discusión ferviente, también sentirían pena por Api debido a Excelentera. En realidad, incluso aquellos que apoyaron a Api porque querían ver fallar a esos abofeteadores no apostarían a que Api venciera a Excelentera. Pero el propio Team Excelentera no se sentía tan relajado como esos espectadores. Team Api venció al Team Everlasting con facilidad 2 rondas seguidas y obligó a Tao Xuan a reflexionar sobre las cosas. ¿Deberían estar más atentos al Team Api? Los pensamientos de Tao Xuan no estaban en su propio equipo. Excelentera se había encontrado con dos equipos de jugadores como oponentes. Realmente no había nada que decir. Sin embargo, Api había sido probado por Everlasting. Sería un idiota si Tao Xuan no se dio cuenta. Más importante aún, los dos equipos jugaban en una batalla de morir yo vivo. Si Api apenas hubiera ganado, Tao Xuan no estaría tan preocupado, pero Api ganó su partido fuera de casa 8-5-1 y luego terminó su partido en casa antes de tiempo. Una victoria tan dominante hizo que pareciera que todavía les quedaba energía de sobra. Tao Xuan tuvo problemas para dormir esa noche y contó repetidamente cuántas piezas de equipo Silver poseía su equipo. Cuando vio la sección dedicada a Api en el Sports Weekly, su estado de ánimo bajó aún más. En el periódico de esta semana, su excelente era solo se había mencionado en una línea, pero Api tenía toda una sección propia. Terrible. Realmente terrible. Tao Xuan apenas miró el papel antes de tirarlo a la basura. No pudo reprimir su nerviosismo. Team Api claramente no tenía tantos recursos ni sus jugadores desafiaban el cielo. ¿Por qué se sentía tan incómodo? Mientras Tao Xuan estaba teniendo un mal día, Team Api estaba teniendo un buen día. Con Api en las noticias, Chan Xian aprovechó esta oportunidad y le hizo otra visita a Api para más entrevistas. Su entusiasmo hizo que Cao Wanchen pensara en sus primeros días en la ciudad H. En ese momento, se dirigía a Excelentera siempre que tenía la oportunidad. Al final, pudo establecerse como el reportero del equipo de Excelentera. Era como el Chan Xian actual y no entendía su relación comercial, solo confiaba en su pasión por el trabajo. Había corrido con frecuencia antes de poder establecer tal relación, pero, pequeño Chan. ¿Vale realmente la pena tu pasión por Team Api? Cao Wanchen tuvo el corazón para aconsejarle, pero cuando volvió a pensar en ello, la pasión era realmente algo bueno. Esta temporada, su estación de noticias en City H solo se preocuparía por la Liga Challenger de todos modos. Chan Xian estaba dispuesto a seguir a un equipo de la Challenger League. Eso fue algo bueno. ¿Por qué debería detenerlo? Cuando Chan Xian llegó a Api, Chenggu lo recibió con gusto. Aunque Chan Xian era joven, todavía entendía las relaciones básicas. Chan Xian, naturalmente, preguntó cómo estaba Chenggu después de chocar accidentalmente con ella la última vez. Posteriormente expresó que había venido aquí para enviarles la noticia. Al mismo tiempo, se disculpó por no poder usar la foto de Chenggu. Es porque había espacio limitado, pero definitivamente habrá más oportunidades en el futuro. Chan Xian le dijo con confianza a Chenggu. Creía que Team Api definitivamente continuaría ganando más y más atención. Eso es bueno. A Chenggu realmente no le importaba demasiado que se publicara su foto y le dio la bienvenida a Chan Xian para que tomara asiento. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está el capitán Ie? Preguntó Chan Xian. Obviamente, no quería venir sin ninguna razón. ¿No sería bueno hacer algunas preguntas más para obtener más información sobre ellas? ¿Están cada uno ocupado haciendo lo suyo? ¿Estás aquí para entrevistarnos de nuevo? Preguntó Chenggu. Oh, no, no. Solo me preguntaba, se apresuró a decir Chan Xian. Solo esperaba pedir algo de paso. Preguntas.
No estaba aquí para una entrevista formal. Por un lado, no estaba preparado. En segundo lugar, si hiciera una entrevista y luego nunca apareciera en las noticias, no podría excusarse. Siéntate donde quieras. Te traeré un poco de agua. Cheng Guo le dio la bienvenida a Chang Xian como un buen amigo. Chang Xian quería mantener este tipo de atmósfera durante su visita, así que no la detuvo. Sus ojos se desplazarían constantemente hacia el segundo piso. Había preguntado cómo estaban organizadas las habitaciones en esta área, por lo que supuso que el equipo API vivía arriba y bajaba para practicar y jugar. ¿Los jugadores podrían estar descansando en sus habitaciones ahora mismo? Chang Xian no quería que todos vinieran a saludar. Si pudiera tomar uno o dos y tener una charla uno a uno, ¿qué tan bueno sería? Chang Xian esperaba que viniera alguien. Arriba, en la habitación de Yeshiu y Wei Chen, Yeshiu estaba acostado frente a su computadora trabajando. Todos tenían una computadora en sus habitaciones personales, pero la usaban menos que las de abajo en la sala de práctica. Estas computadoras eran para uso personal. Por ejemplo, si quisieran conectarse a Internet y ver algunos programas de televisión o películas, podrían acostarse en la cama y relajarse mientras miran en lugar de tener que correr escaleras abajo y ponerse los auriculares. El negocio de Yeshiu no estaba en el juego, por lo que, naturalmente, no necesitaba esa configuración. Solo había una ventana QQ en la pantalla de su computadora. Tenía dos ventanas de chat abiertas, que parpadeaban constantemente. Claramente estaba en una conversación. En la ventana izquierda, QQ nombrará un rifle. Wuchen de TMB Blasting usó el nombre de su personaje en QQ. Era un hábito que tenían muchos jugadores profesionales, especialmente los mayores. Sin embargo, hoy en día, con la alianza prosperando, los intercambios de jugadores eran más frecuentes. A veces, sus personajes pueden ser intercambiados, poniendo a aquellos que usaron el nombre de su personaje como su identificación en un lugar incómodo. Aún así, a muchos jugadores les gustaba hacer esto. También fue una forma de mostrar su lealtad a su equipo. La lealtad de Wuchen al TMB Blasting, naturalmente, no necesitaba ser cuestionada. Su nombre QQ había sido Down Rifle durante muchos años. Yeshiu originalmente no tenía su información de contacto, pero después de estar en la escena durante tanto tiempo, tenía muchos contactos. Una vez que preguntó por ahí, pudo conseguirlo fácilmente. Para TMB Blasting, Yeshiu solo pudo obtener la información de Wuchen. Los otros jugadores se habían unido después de que el equipo Everlasting fuera relegado, así que no tenían relación con nadie en la escena profesional. Yeshiu tenía una posición alta en la escena, por lo que no pudo obtener nada. Lord Grimm, cuando Wu Chen vio invitar al amigo, se sorprendió mucho, pero aún así lo aceptó inconscientemente. ¿Cómo estáis, chicos? Después de ser aceptado como amigos, el otro lado le envió un mensaje. No muy bien. Wu Chen se rió amargamente. Obviamente, sabía lo que preguntaba el otro lado. Cuando el ganador le preguntó al perdedor este tipo de preguntas, ¿fue para consolarlo? ¿Provocarlos? Wu Chen no se apresuró a llegar a una conclusión. Había estado en la escena durante mucho tiempo, por lo que había experimentado todo tipo de cosas. Una competencia siempre tendría un ganador o un perdedor. Aunque los resultados lo entristecieron, aún podía aceptarlo. ¿Qué planea hacer su equipo a continuación? Preguntó Yeshiu. Ahora Wuchen entendió su intención. Este tipo estaba tratando de aprovecharse de su desgracia. Capítulo 847 también tiene mucho que ofrecer. Con el equipo Everlasting eliminado de la competencia, Wuchen se sentía deprimido. Sin embargo, era un jugador profesional que sabía cómo actuar adecuadamente. Sabía que se trataba de una competencia y que solo importaba la victoria, así que no odiaba a API por eliminarlos. Sin embargo, ahora que los miembros del equipo API llamaron con impaciencia, preguntando sobre el futuro de su equipo sin una pizca de sinceridad, toda la compostura y tolerancia de Wuchen no pudo evitar que se enojara. ¿Cómo se veía el futuro del TMB Blasting? Como capitán del equipo, entendió esto mejor que los miembros normales del equipo. Actualmente, su disolución está escrita en piedra. Su jefe no pudo mantener a su equipo en funcionamiento durante todo un año sin que lograra más ganancias. Después de todo, ya habían luchado por mantenerse a flote durante un año después de haber sido relegados. Si el equipo se disolvía, sus cuentas, equipos, materiales y otros ya no servirían de nada. Vender estas cosas sería la última ganancia que obtendrían del Círculo Glory. Sin embargo, cualquier cosa que se venda en estas circunstancias no valdría mucho. Después de todo, estas cosas no eran moneda fuerte.
No tenían ningún valor fuera del círculo de Glory. Con su equipo disolviéndose, necesitaban deshacerse rápidamente de otras cosas. En cuanto a las necesidades, este era un mercado donde el comprador tenía la ventaja absoluta. Además, TMB Lasting no fue nada impresionante, por lo que sus productos tampoco lo fueron. Es posible que ni siquiera puedan aclarar todo, sin importar que obtengan un alto precio por ello. Wuchen entendió esto. Para ser honesto, Teamapi no fue una mala elección de comprador. Dado que solo este tipo de equipos necesitarían lo que un equipo débil como ellos estaba vendiendo. O, al menos, sería absurdo siquiera imaginar las potencias de la alianza incluso mirando sus activos. Aunque así era, todavía estaba bastante enojado porque Abby tuvo la audacia de preguntar así. Sin embargo, entonces, Yeshiu continuó hablando. No se sienta tan mal por esto. Las competiciones son competiciones, ahora los negocios son negocios. Debería darse cuenta de que su número de posibles compradores no será excesivo. Si estamos hablando sobre la sinceridad, Abby es definitivamente la mejor opción. Ver estas palabras hizo que Wuchen se sintiera deprimido nuevamente. Incluso dijo cómo, exactamente, todavía estaba su equipo. Por otra parte, este era Dios y Ekiu, que tenía demasiada experiencia en este círculo. Ser capaz de adivinar su posición con confianza no fue sorprendente. Pensando aquí, los últimos destellos de disgusto en el corazón de Wuchen se dispersaron y finalmente respondió. No estoy a cargo de este tipo de cosas, pero puedo ayudarte a transmitir tu interés. Está bien, gracias. No pude encontrar a nadie más en tu equipo, así que tuve que acudir a ti en busca de ayuda, dijo Yeshiu. Correcto, y Wuchen no estaba de humor para charlar, por lo que sus respuestas eran lo más breves posible. Si quisiéramos comprar todo, ¿cuánto crees que costaría? Yeshiu luego preguntó. No estoy seguro, dijo Wuchen. En realidad, habiendo estado con TMB Lasting durante tanto tiempo, ¿cómo podría haber algo que no supiera? Pero, ¿cómo podía darle tal información a un extraño? Muy bien, esperaré tus buenas noticias, dijo Yeshiu. Está bien, respondió Wuchen. No mucho después, la foto de perfil del otro se oscureció. Wuchen se sentó, atónito, frente a su computadora portátil, mirando en el aire durante bastante tiempo. Fue ahora que realmente sintió que el equipo en el que había vertido su corazón y su alma, TMB Blasting, no iba a sobrevivir más. ¿Y qué pasa con Down Rifle? La mirada de Wuchen se dirigió a la tarjeta de Down Rifle, que estaba en silencio sobre el escritorio. ¿Tendría que dejar a quien lo había acompañado durante toda su carrera profesional? Cuando pensó en esto, Wuchen de repente se sintió un poco impulsivo, tomó su tarjeta, salió de la habitación en la que estaba y caminó hacia la sala de reuniones. La cuenta atrás del equipo Everlasting había comenzado. Después de organizar el último de sus activos, pronto anunciarían su disolución. La sala de reuniones albergaba actualmente una de sus últimas reuniones. Como capitán del equipo, se le pidió a Wu Chen que fuera, pero se negó. Fue porque sabía que no importaba si iba o no. Sus reuniones anteriores siempre fueron sobre el futuro del equipo, por lo que necesitaban las sugerencias del capitán y del jugador. Sin embargo, ahora, a medida que se acercaba el final, ¿era realmente necesario el consejo del capitán? Los responsables de la gestión también lo sabían, por lo que permitieron que Wu Chen se negara. Entonces, cuando Wu Chen entró corriendo a la sala de reuniones, todos se sorprendieron. La reunión estaba en marcha y los participantes eran todos los jefes de diferentes departamentos. El capitán, el jefe del departamento central, no tenía que estar aquí, y eso hizo que Wuchen sintiera otra ola de devastación. Casi perdió el control de sus emociones, pero afortunadamente su jefe habló. Pequeño Wu, ¿pasa algo? La pregunta del jefe dispersó los pensamientos de Wuchen, lo que le permitió calmarse. ¿Hemos aceptado la oferta de alguien todavía? Aún no. Aunque el jefe estaba un poco confundido sobre por qué Wuchen de repente se preocuparía por esto, todavía le dio una respuesta clara al jugador en el que más confiaba. Pensamos que deberíamos observar un poco más. Si hay alguna forma de podríamos encontrar un comprador que nos preguntara activamente primero, luego podríamos minimizar nuestra desventaja. El club no tenía nada más en lo que trabajar en este momento, por lo que se centraron en obtener la mayor ganancia de sus activos de Glory. Si alguien preguntara activamente por sus activos, obtendría una ganancia mucho mayor que si tuviera que anunciar sus activos a otros. Alguien acaba de venir a preguntarme al respecto, dijo Wuchen. Oh. Todos quedaron atónitos por un momento, pero luego se emocionaron. ¿Quién fue? Feliz, dijo Wuchen.
La habitación de repente se silenció cuando todos se congelaron. Quien rompió el silencio fue Ean. Como director del club, naturalmente tenía derecho a participar en esta reunión. Feliz, de hecho, tuvieron la audacia de llamar a la puerta. No hay audacia al respecto, dijo Muchen, la competencia es competencia, los negocios son los negocios. ¿De qué lado estás, Muchen? Él se enfureció de inmediato. Simplemente estoy diciendo la verdad, respondió Muchen con calma. Abrió la boca para continuar, pero la mano levantada del jefe lo detuvo. El jefe de Everlasting no explotó al escuchar que era Api, pero su expresión se torció un poco. Incluso Muchen se enojó cuando Oeshiu vino a hablar con él al respecto. ¿Cuáles son las intenciones de Api? El jefe de Everlasting quería una explicación más detallada. Querían saber nuestros planes futuros y, si estamos dispuestos, creo que son sinceros en sus intenciones de comprar nuestros activos, respondió Muchen. Sincero, quería burlarse de esto, pero, al poder convertirse en el gerente, no miraría las cosas tan superficialmente. Sin embargo, sus sueños y ambiciones habían sido completamente destruidos debido al Teamaki. Al escuchar que el equipo feliz quería comprar lo que originalmente era de Everlasting, tuvo dificultades para pensar con claridad. Sin embargo, él mismo se había dado cuenta de esto y se tragó sus palabras, sin expresar su opinión, pero sentado allí en silencio. Su tenso silencio mostró una cosa. Incluso alguien con un hueso para elegir como él era incapaz de negar cierta verdad. Api era una muy buena elección para venderle. Su sinceridad, creo que se debe confiar en ellos, pero no estamos seguros de qué tipo de respaldo financiero tienen. El número más reciente del semanario Sports Home decía algo acerca de que su jefe era dueño de un cibercafé. Después de que alguien confirmó esto, todos se hundieron en el silencio una vez más. Para vender algo, no es como si pudieras elegir el precio que quisieras y no te importa si la otra parte quiere comprarlo o no. También había que considerar la capacidad y la voluntad de pagar del otro. Si Everlasting realmente quería completar una transacción como esta con Api, entonces tenían que tener una comprensión clara de la capacidad de los demás. De esta manera, pudieron hacerse una idea del rango de precios dentro del cual estaban dispuestos a negociar. No importa lo que hicieras, tenías que comprenderte a ti mismo y a los demás también. Entonces, el jefe de Everlasting no consiguió que alguien se pusiera en contacto de inmediato con este posible comprador, sino que primero hizo que alguien comenzara los preparativos. Deberíamos ir a averiguar qué tipo de cibercafé tiene Api, cuántas tiendas, si tienen socios, planeó el jefe de Everlasting. Fue entonces cuando Ean y Wuchen intercambiaron una mirada, y finalmente Ean habló. Wuchen y yo fuimos a Api para echar un vistazo la última vez. Era muy normal y no parecía una cadena. Al escuchar esto, el jefe de Everlasting se quedó estupefacto una vez más. Si fueran solo un cibercafé corriente, ¿qué respaldo tenían para decir que querían comprar todo lo que ofrecía Everlasting? El Team Everlasting no duraría mucho más, pero seguía siendo un equipo que logró sobrevivir a la Pro League durante 3 años completos. Glory estaba prosperando, así que incluso si tuvieran que limpiar y vender todo, no era como si cualquiera en la calle pudiera recoger lo que estaban ofreciendo. Todos aquí sabían que el equipo y los materiales que Team Everlasting había logrado recolectar valían no menos de 30 millones en el mercado. Incluso si tuvieran una venta de liquidación y sus precios no fueran tan altos, no era algo que el propietario de un cibercafé pudiera pagar, ¿verdad? No era como si pudieran asumir que Api no entendía nada. ¿No estaba Dios y Q vigilándolos allí? Parecía que los antecedentes de Api en el cibercafé era una artimaña, y que tenían otro poderoso partidario detrás de ellos. Esto podría ser algo que no pudieron averiguar. Para Api, ¿a quién debemos contactar? Pongámonos en contacto con ellos primero. Después de considerarlo un poco, el jefe de Everlasting salió con esa conclusión. Capítulo 848 sin preguntas. Para Team Everlasting, todos tenían claro lo que tenían que hacer en esta autorización. Los responsables de los asuntos internos, los responsables de los asuntos externos, los responsables del inventario y los responsables de los asentamientos hicieron lo que se suponía que debían hacer. En cuanto a contactar a Api, debería ser responsabilidad del gerente Ean, pero como era Api, Ean no estaba más complacido. Después de considerarlo un poco, el jefe de Everlasting dejó que esta tarea cayera sobre los hombros de Wuchen. Después de haber sido parte del equipo durante tanto tiempo, Wuchen tenía la confianza explícita de su jefe. En realidad, si no fuera por el hecho de que Wuchen quería centrarse en la competencia, él sería el gerente en lugar de Ean.
Él era muy competente, pero aún le faltaba la experiencia de la proleague que tenía Wu Chen. El profesionalismo de Wu Chen era algo que necesitaba más. Wu Chen aceptó la tarea en silencio, sin comentar al respecto. Había cosas que había usado antes en la venta de liquidación y cosas que había logrado obtener personalmente del juego en línea. Sin embargo, ahora tenía que entregar personalmente estas cosas a otra parte. Wu Chen no estaba seguro de si esto contaba como una conmemoración. Para cuando regresó a su habitación, su computadora portátil había entrado automáticamente en modo de suspensión. Después de mover su mouse para revivirlo, vio que la ventana de chat con Yeshiu todavía estaba abierta. Wu Chen envió directamente un mensaje, dando una respuesta aún más directa que la que le había enviado Yeshiu. ¿Cuánto dinero estás preparado para ofrecer? Wu Chen, por supuesto, no esperaba que el otro respondiera directamente a su pregunta. Esta fue una prueba de la actitud de la otra parte, viendo el tono y las palabras que usaban para responder. En realidad, una negociación tan importante no debería llevarse a cabo en línea, aunque todavía eran las negociaciones preliminares. Sin embargo, solo las negociaciones preliminares entre estos dos fueron un poco demasiado bruscas. Inmediatamente comenzaron con las preguntas fundamentales de cuánto dinero estás ofreciendo y cuánto dinero quieres. Tal como esperaba Wu Chen, Yeshiu todavía estaba al lado de su computadora portátil y rápidamente envió una respuesta. Primero tendremos que ver qué tienes para ofrecer. Si es de tu agrado, ¿estás preparado para comprarlo? Preguntó Wu Chen. Para ellos, definitivamente esperaban poder vender todo de una vez, pero este tipo de situación era en realidad muy rara. Por lo que sabían de los anteriores equipos relegados, cada uno de ellos se convirtió en un supermercado. Todos vendrían, echarían un vistazo y comprarían lo que necesitaran, ignorando lo que no. Así que al final, todo lo bueno fue eliminado, y lo no tan bueno se quedó con ellos para pudrirse. Al final, solo pudieron vender esas cosas a un precio repugnante a esas oficinas. Por supuesto que no, somos realmente pobres. Yeshiu respondió. Wu Chen se quedó sin palabras. Era difícil saber si este era el caso o no, pero estaba claro que no iban a comprar. Si ese fuera el caso, no había necesidad de profundizar demasiado con Appy en este momento. Everlasting todavía quería esperar y ver si había alguien dispuesto a comprarlos. ¿Podemos echar un vistazo a lo que tienes que ofrecer primero? Yeshiu luego preguntó. Todavía estamos haciendo inventario, así que tal vez más tarde. Wu Chen ya estaba empezando a perder tiempo. En realidad, la información sobre los artículos más valiosos se le había dado hace mucho tiempo y ya no había necesidad de hacer un inventario. Los que aún lo necesitaban eran los artículos que eran muchos y desorganizados. Todo lo que pudieran recolectar mucho era, naturalmente, de poco valor. Todos querían algo bueno de ellos, pero lo que Everlasting esperaba era que estos compradores también se llevaran algunas cosas que eran difíciles de vender. En verdad, esta fue una buena idea, pero fue mucho más difícil de lograr que en teoría. Con sus circunstancias actuales, Team Everlasting realmente no tenía mucho poder. Para ser honesto, no pediremos mucho, respondió Yeshiu, probablemente ya te hayas dado cuenta de que las clases superpuestas en nuestros equipos no son muchas. ¿No muchos? Lanzador, brujo, ya son dos. Dijo Wu Chen. No necesitamos ningún equipo lanzador, respondió Yeshiu. Wu Chen hizo una pausa. El lanzador que Chasin Aceapi había enviado ese día era bastante novato. ¿Era ella realmente solo una calentadora de bancos? En un partido tan importante de la Challenger League, de hecho se atrevieron a enviar un calentador de banca. Wu Chen no pudo evitar pensar en el partido que acababan de terminar. El summoner que habían enviado también parecía un relleno sin habilidades particularmente llamativas. Podría ser que Appy era más fuerte de lo que pensaban, por lo que en realidad no tenían nada que temer de Everlasting. Wu Chen no pudo evitar preguntarse. Entonces, para el equipo de plata, principalmente queremos el equipo de tu brujo. Sin embargo, hay un total de 7 piezas de equipo de plata en ese brujo. No sé las estadísticas específicas de cada uno, pero no parecen de la mejor calidad bienes en general. Para las piezas individuales, tendré que ver las estadísticas antes de ofrecer un precio, le informó Yeshiu. ¿No lo quieres todo? Si no recuerdo mal, tu formación de brujo de Barlovento tiene un total de 3 piezas de equipo plateado, incluida su arma. Dijo Wu Chen. Lo queremos todo, pero somos demasiado pobres. Tenemos que tener cuidado con dónde gastamos nuestro dinero y qué compramos, respondió Yeshiu. Sigue diciendo que son pobres. Sin embargo, Wu Chen todavía no podía decir si era honesto o no.
Sin embargo, ya había descubierto las intenciones de Api. No es de extrañar que un equipo con solo el respaldo de un cibercafé se atreviera a venir y negociar con ellos la compra de sus activos. Realmente no estaban aquí para hacer grandes compras. Los estaban tratando como una tienda de conveniencia, preparándose para comprar salsa de soja y marcharse. No tenían dinero, pero querían comprar productos de calidad. Este tipo de comprador era el que más odiaba a la gente. Las negociaciones preliminares de Wuchen y Api estaban más o menos terminadas. Después de eso, intercambiaron algunas palabras por cortesía, pero no dieron ninguna pista de cómo planeaban responder antes de irse. Inmediatamente después, Wu Chen fue a contarle a su jefe lo que había descubierto. Al escuchar esta noticia, el jefe de Everlasting estaba, naturalmente, bastante deprimido. Había pensado que Api sería una buena elección de comprador y no el mocoso pegajoso que habían resultado ser. No valía la pena prestar atención a ese tipo de persona tan pronto. Todo lo que tenían que hacer era esparcirles un poco de arroz si, al final, no tenían a nadie dispuesto a comprarlos. Después de las negociaciones preliminares, Everlasting se volvió mucho más frío hacia Api. Ya estaban disgustados con Api, considerando cómo Api eliminado había sido la razón de su disolución. Aunque la competencia y los negocios estaban separados, el negocio que intentaban hacer entre ellos era insignificante. No importaría si nunca sucediera. El equipo Everlasting esperaba que apareciera otro comprador, pero luego pasaron 1, 2, 3 días rápidamente. Fueron solo 3 días, pero el equipo Everlasting ya estaba muy ansioso. Habían pasado 3 días y ningún equipo había tomado la iniciativa de contactarlos. Quienes lo hicieron fueron los talleres que quisieron aprovechar su desgracia. Estos tipos no querían comprar nada para ellos mismos, sino solo revender, por lo que estaban haciendo todo lo posible para negociar por un precio ridículamente bajo. Team Everlasting ignoró a estas personas que eran incluso más despreciables que Api. Sin embargo, comenzaron a sentirse incómodos. ¿Terminarían todas sus cosas en manos de estos talleres? ¿Por qué no había compradores aparte de Api? ¿Estaban haciendo esto a propósito para meterse con ellos? Solo estaba Api, cuyo entusiasmo no había disminuido en 3 días. Lord Grimm venía y charlaba con Wuchen de vez en cuando. Realmente parecían bastante sinceros. Era solo que no tenían mucho poder financiero, por lo que Everlasting no pensó que realmente valieran la pena. Hoy, Wuchen vio que Lord Grimm le había enviado otro mensaje al abrir QQ, y había logrado adivinar su situación en uno. ¿Cómo van las cosas? ¿Alguien ha venido como comprador? Por supuesto. Wuchen no se atrevería a admitir la verdad. ¿En serio? La cara sonriente que envió Lord Grimm hizo evidente su confianza. ¿Cómo estaba tan seguro? Mira. Al final, ni siquiera tuvo que preguntar, ya que el otro ya había comenzado a analizar su circunstancia. Las potencias no necesitarían tus activos, lo admites, ¿verdad? Sí, dijo Wuchen. En cuanto a los equipos que tienen una fuerza similar a la tuya, sus necesidades no son tan urgentes, por lo que pueden esperar a que te des por vencido y organices una venta de liquidación. ¿Necesitan contactarte tan temprano en el juego? Preguntó Yeshiu. Wuchen se quedó sin palabras. Esto era similar a sus propios pensamientos. Esos clubes no necesitaban nada de ellos con urgencia, por lo que no iban a estar impacientes, sino que esperaban a propósito hasta que Everlasting se rindiera. Entonces, aquellos que necesitan lo que estás ofreciendo y son sinceros al respecto, serían aquellos equipos con malas bases, especialmente aquellos que quieren fortalecerse lo antes posible, explicó Yeshiu. Sí, Wuchen tuvo que estar de acuerdo. Este tipo de equipos, para ser honesto, son más comunes en la Challenger League, continuó Yeshiu. La Challenger League, los equipos normales no tendrían el respaldo para comprar nada, dijo Wuchen. Incluso si lo hicieran, no lo harían, respondió Yeshiu. ¿Por qué? Wuchen se sorprendió. Debido a Excelente Era, respondió Yeshiu. Wuchen se sorprendió nuevamente, pero luego se dio cuenta de repente. Excelente Era, fue por Excelente Era nuevamente. Con el descenso de Excelente Era, causó problemas a mucha gente. Por ejemplo, la Challenger League de repente se había vuelto bastante insignificante. En estas circunstancias, no tenía sentido usar dinero para intentar fortalecer a sus equipos este año. Frente a Excelente Era, gastar dinero no cambiaría el resultado. Todavía estaban impotentes. En comparación, aquellos como Api, que también estaban en la Challenger League pero estaban dispuestos a gastar dinero en fortalecer a su equipo, parecían tener mucha más dignidad y espíritu.
Creo que ustedes pueden renunciar a una compra. Probablemente deberían dedicar sus esfuerzos a echar un vistazo a los equipos profesionales que están dispuestos a convertirse en sus socios de transacciones y comenzar a publicitar lo que tienen. Sugirió Yeshiu. Wuchen todavía estaba sin palabras. Pero antes de eso, ¿no pueden atesorar a los equipos que vinieron a comprar su equipo, como nosotros? Yeshiu agregó de inmediato. Por ahora, eres visto como el equipo que dio el golpe que nos llevó a esta situación en primer lugar, respondió Wu Chen con honestidad. Aunque su jefe le pidió que se pusiera en contacto con Api, no era posible que su jefe no tuviera sentimientos negativos cuando se trataba de tratar con Api. Al ver que Api no se preparaba para comprar mucho y los veía como un supermercado en el que podían navegar, su jefe decidió de inmediato darle la espalda a Api. Probablemente esto se debió a ese rencor. ¿Es esto realmente necesario?, dijo Yeshiu. Pero después de todas sus sugerencias, de repente pensé en otro equipo que tiene muchas posibilidades de convertirse en comprador. Dijo Wuchen. ¿Estás hablando del equipo Heavenly Swords? Preguntó Yeshiu. Así es, respondió Wuchen. No fue sorprendente que el otro hubiera logrado adivinar esto. Cualquiera con algo de experiencia en el Círculo Pro sabría que un equipo que acababa de postularse para unirse a la alianza sería una buena opción de comprador. El equipo Espadas Celestiales no era, como dio a entender Wuchen, un equipo en el que acababa de pensar. En realidad, este era el objetivo principal al que habían estado vigilando. Equipo Heavenly Sword, no está mal. En la respuesta, hubo otra cara sonriente. Wuchen inmediatamente sintió la confianza del otro. ¿De qué estaba sonriendo este tipo esta vez? Capítulo 849. Una colaboración directa. Wuchen sintió que había algún tipo de engaño escondido dentro de esta cara sonriente, pero no tenía forma de preguntar directamente al respecto. Como acababa de mencionar el equipo de espadas celestiales, obviamente lo pensaría desde esta perspectiva. Pronto, se dio cuenta de su relación. No hace mucho, Heavenly Swords tomó prestada la discusión sobre si Lord Grim era IQ para atraer la atención o no. Ahora, en el dominio celestial, Lord Grim y Heavenly Justice, así como varios otros gremios, habían formado una alianza para robar jefes, volviéndose más prósperos día a día. Nada de eso era un secreto. El equipo Everlasting era bastante débil, pero cualquier equipo decidido a tomar la ruta profesional requería un gremio en el juego como base. Team Everlasting también tenía un gremio fuerte y usaba todas las formas posibles para obtener cualquier material que pudiera. Desafortunadamente, los jefes del dominio celestial eran campos de batalla del más alto nivel y no tenían la fuerza para participar. Sin embargo, todavía les prestaron atención. Wuchen lo pensó de principio a fin. Api y Heavenly Swords no tenían una relación superficial. Incluso si nunca tuvieron una relación en el pasado, después de estos eventos recientes, definitivamente tenían algún tipo de relación ahora. Es más, Team Api realmente parecía ser un equipo de base que salió de un cibercafé. Sin embargo, si mirabas la lista de su equipo, tenían a Godi Ekiu, el antiguo dios Wei Chen, un ex miembro del equipo de campeonato Qiao Yifan, y nuevos jugadores extremadamente talentosos, que habían comenzado a jugar en el nuevo servidor y ya habían mejorado lo suficiente como para ser al nivel de un jugador profesional. Ninguno de ellos fue fácil de tratar. No parecían en absoluto un equipo de cibercafé de base. Quizás Heavenly Swords fue su verdadero patrocinador. Heavenly Swords ejecutó un movimiento atrevido, creando dos equipos a la vez. Uno se uniría a la alianza a través del proceso de solicitud, mientras que el otro se uniría a través de la Liga Challenger. Cuando llegara el momento, dos equipos de la alianza estarían bajo su control. Eso sin duda sería una ventaja incomparable. Por supuesto, eso definitivamente violó las reglas de la alianza, pero todas las políticas tenían lagunas si se miraba lo suficiente. No estaba Heavenly Swords tratando de lograr su objetivo a través de métodos clandestinos en este momento. Ni siquiera podía soportar pensar en eso. Cuanto más consideraba Wuchen esta posibilidad, más problemas surgían, pero en realidad, Api realmente tenía una relación tan complicada con Heavenly Swords. Everlasting tenía esperanzas de Heavenly Swords. Eso era un hecho. En estos últimos años, nuevos equipos se unían a la alianza cada año, pero muy pocos eran tan atrevidos y dominantes como Heavenly Swords. Inmediatamente después de confirmar su incorporación a la alianza, lanzaron todo tipo de movimientos publicitarios. Incluso se atrevieron a ridiculizar a los mejores equipos. La confianza de Heavenly Swords se puede ver solo en estas acciones.
Ahora que la alianza recorrió la ruta de la comercialización, tener mucho dinero era una ventaja formidable. Tan pronto como aparecieron Heavenly Swords, muchos equipos los siguieron de cerca. Esperaban que el dueño fuera una persona estúpida con mucho dinero, que sin pensarlo intentaría aumentar la fuerza del equipo después de unirse a la alianza y compraría basura inútil a precios extremadamente altos. Nadie pensó que Heavenly Swords, que había salido con discursos tan altos antes de unirse a la alianza, en realidad tendría un perfil tan bajo en el mercado de transferencias de verano que daba miedo. El mercado de fichajes de verano de este año estuvo bastante animado. Se transfirieron todo tipo de jugadores y personajes de nivel Dios, pero este nuevo equipo en realidad no hizo ningún movimiento. Y mucho menos a un equipo con tanta confianza, incluso los equipos anteriores gastarían algo de dinero al comienzo de la temporada para cerrar la brecha de fuerza entre su equipo y otros equipos profesionales. Heavenly Swords no tomó tal decisión. No contrataron a ningún jugador famoso ni compraron ningún personaje conocido. Cuando aparecieron en el escenario de la competencia, aparecieron con los mismos personajes de su guilde Heavenly Justice. Habían comprado algunas piezas de equipo Silver, pero solo ascendían a 20. En la alianza de hoy, fueron considerados un equipo pobre que derribó la competitividad de la liga. Algunos expertos incluso escribieron artículos cuestionando las investigaciones realizadas sobre los nuevos equipos que se postulan para la alianza. ¿No son capaces de distinguir claramente la calidad de un nuevo equipo? El actual equipo de espadas celestiales irrumpió ruidosamente en la alianza. 3 rondas más tarde, su entrada ruidosa atrajo un poco de burla. Sin embargo, algunas personas también consideraron correcta la conducta posterior del equipo Heavenly Sword. Demostró que el jefe del equipo Heavenly Swords no era una persona estúpida con mucho dinero. Entendieron este punto, por lo que bajaron la cabeza por ahora. Además, para su primera temporada, no tenían demasiado metas ambiciosas. Tenían dinero, pero no planeaban desperdiciarlo y, en cambio, se enfocaron en desarrollarse constantemente. Este análisis estaba más cerca de las verdaderas intenciones de Heavenly Sword. Pero, de nuevo, si Loulan/Slash nunca hubiera conocido a Yeshiu, las cosas podrían no haber sido de esta manera. Podrían haber sido como lo que otros esperaban, tirar dinero, arruinar el mercado y luego reunir a un montón de jugadores y personajes All-Star. Al mismo tiempo, esta vez, Heavenly Swords deseaba el plato dejado por el moribundo Everlasting. Sin embargo, ahora también estaban más familiarizados con cierto Yeshiu. Elan fue el jugador estrella y manager del Team Everlasting. En comparación, Low Wanning era el jugador principal y el jefe del equipo. Sus palabras tenían mucho más peso que las de él. Low Wanning confiaba mucho en Yeshiu. Incluso consideró a Yeshiu como su consejero. Api había tomado prestado su equipo para derribar a Everlasting. Low Wanning no fue estúpido. Sabía que Everlasting definitivamente se vendería. Después de conocer a Yeshiu, quien les hizo saber que no apunten demasiado alto, Heavenly Swords hizo todo lo posible por caminar por el camino firme. Sin embargo, su récord actual sigue siendo decepcionante. Si tomaran los recursos de Everlasting, su fuerza ciertamente mejoraría notablemente. Everlasting también estaba a punto de disolverse. ¿Cómo pudieron dejar pasar esa oportunidad? Low Wanning deseaba los recursos de Everlasting, pero antes de involucrarse, pidió el consejo de Yeshiu, lo que sorprendió a Yeshiu. Hablando sinceramente, ¿cómo podría Yeshiu no saber que como asesino del equipo Everlasting, apresurarse a saquear su cadáver antes de que estuvieran completamente muertos fue ciertamente desagradable, pero no se atrevió a esperar? No mires cómo todo parecía tranquilo en ese momento. ¿Quién sabía cuántos equipos esperaban en la tienda para arrebatarlos? En particular, el competidor más problemático de Yeshiu era en realidad el Team Heavenly Swords. Porque el equipo Heavenly Swords necesitaba estos recursos con tanta urgencia como su API. Además, el otro lado tenía dinero, mientras que API no. Heavenly Swords podía comprar todo de una vez, pero eso no era posible para API. Todo tipo de marcadores indicaban que la competitividad de API era muy débil. A Yeshiu incluso le preocupaba que si Heavenly Swords realmente hiciera su movimiento, solo quedarían escorias para API. ¿Quién hubiera pensado que Low Wanning en realidad iría corriendo a pedirle consejo antes de hacer su movimiento? De las 2 ventanas en su pantalla, una pertenecía a Wu Chen, un oponente que acababan de matar, mientras que la otra pertenecía a Low Wanning, quien era un competidor que podía robar toda la carne en un instante. Yeshiu estaba sintiendo todo tipo de cosas en este momento. La confianza de Low Wanning en Yeshiu fue bastante conmovedora. Fue un sentimiento de amistad sincera.
Las dos partes no solo estarían haciendo cosas para su propio beneficio. A partir de ahora, cualquier colaboración entre API y Heavenly Swords estaría por encima de sus propios intereses. Al principio, Yeshiu había tomado prestada la fuerza de Heavenly Justice para reprimir a otros gremios. Por otro lado, Heavenly Justice utilizó la sospecha de que Lord Grim era Yeshiu para promocionar la llegada de su equipo a la liga profesional, todo el camino hasta que las dos partes trabajaron juntas para luchar por jefes salvajes con el fin de fortalecer sus propios equipos. Tomando prestada la fuerza del otro. Lo Wanning se acercó para hacer una pregunta, que era para su propio propósito, pero Yeshiu sintió que este tipo de confianza no era fácil para él. Lo Wanning definitivamente no era un idiota y conocía la situación de Api mejor que muchos otros. Sin duda sabría que Api también estaría muy interesado en un equipo moribundo. Incluso bajo este tipo de antecedentes, Lo Wanning todavía le pidió consejo a Yeshiu. Yeshiu no evitaría el tema. No ocultaría las intenciones de su equipo. Los dos abrirían sus puertas y hablarían con franqueza porque finalmente se eliminaron los malos sentimientos que pudieran estar involucrados en esta competencia. Su íntima colaboración hizo las cosas muy difíciles para Everlasting. El equipo Heavenly Swords era un equipo rico y sincero, pero en este momento, incluso el equipo Heavenly Swords no se estaba acercando a ellos. ¿Qué más podían esperar? Los miembros principales del Team Everlasting estuvieron discutiendo este tema durante los últimos días. No tenían idea de si el equipo de espadas celestiales tenía alguna intención de acercarse a ellos. Y ahora, una vez que Wu Chen pensó en la relación entre Api y Heavenly Swords, sintió que había comprendido el quid de este problema. Para agarrar la montaña del dinero de Heavenly Swords, es posible que no puedan ignorar la solicitud de Api. Los dos equipos pueden ser uno o no, pero en este momento avanzaban y retrocedían juntos. Everlasting no podría pedir la venta de sus productos porque entonces se encontrarían en una posición de desventaja en las negociaciones. Everlasting tampoco quiso estirar el cuello y dejar que los decapitaran. Los dos lados carecían de alguien detrás de escena que pudiera poner un puente y ese alguien podría ser feliz. No mires el valor de este alguien. Este alguien sería una especie de mediador entre las dos partes, lo que permitiría a ambas partes negociar desde posiciones iguales. Si no, los dos seguirían permaneciendo a un lado, negándose a moverse. Al final, podría terminar en pérdidas para ambos lados. Este mediador tampoco salió de la nada. Fue diseñado artificialmente. Por lo que Wu Chen calculó, si no fuera porque Api metió las manos en el asunto, Heavenly Swords ya podría haber comenzado a ofrecer precios. Api impidió que Heavenly Swords comprara. Al mismo tiempo, no pudieron conseguir que Team Everlasting viniera de venderles. Como resultado, pudieron establecerse en esta inteligente posición. Peor aún, incluso si descubría los planes del otro lado, no había otras opciones porque solo caminando por este camino se podrían proteger los intereses de todos, a menos que el equipo Everlasting dejara que sus emociones decidieran las cosas. Wu Chen trajo sus pensamientos a la discusión. Después de un momento de conmoción, el jefe de Everlasting suspiró. Un plan. Un plan verdadero, entonces, intercambiemos con Api. No necesitamos cerrar la boca demasiado. Luego, pídales que traigan a Heavenly Swords. Si lo que dice es correcto, no es necesario que lo solicitemos. Vendrán a nosotros. Capítulo 850. ¿Quieres dejar la gloria? Después de ver el meollo de la situación, las negociaciones del equipo Everlasting se desarrollaron sin problemas. Wu Chen inmediatamente cambió la actitud fría que había estado usando para comunicarse con el equipo Api y comenzó a preguntar activamente qué necesitaba Api. ¿Qué necesitaba Api? No importa si se trataba de equipos o materiales, Yeshiu se había encargado de considerarlos. Cada RMB que gastaron tenía que hacerse con precaución. Ese era el estilo que Yeshiu había adoptado desde su regreso. Los 2 millones de RMB en materiales que habían obtenido de Samsara habían sido una pesadilla para hacer un inventario, pero Yeshiu todavía había escrito personalmente esa lista después de considerar cuidadosamente toda la información y las existencias que tenían. Team Api fue más fuerte que la mayoría de los otros equipos de base. Una ganancia de 20 millones conmocionaría a una calle de gente hasta la muerte. Sin embargo, no se podían comparar con un equipo profesional. En realidad, había una situación muy interesante en Api, y era que ninguno de los miembros del equipo había pedido ningún pago. Así es, pago. Los jugadores profesionales no eran voluntarios. A medida que la alianza prosperaba, aumentaban los sueldos de los jugadores profesionales. Un ingreso anual de varios millones era solo el ingreso de los jugadores de primera línea.
Los ingresos de esos dioses en la cima tenían que ser juzgados por sus respectivos clubes. Aunque había jugadores profesionales que no se preocupaban por cuánto ganaban, aquellos que parecían haberse olvidado por completo como los miembros del Team API eran inexistentes. Es posible que los miembros de API no lo hayan mencionado, pero su jefe, Chen Guo, no lo había olvidado en absoluto. Era solo que, como fan de Glory, tenía una vaga idea de cuánto ganaba el círculo profesional. No lo había olvidado a propósito, solo tenía un poco de miedo de tratar de sacar el tema. Si realmente dirigía a API como un equipo profesional, no había forma de que pudiera pagarle a un dios como IEQ solo con su cibercafé para apoyarla. Chenggu incluso fue a discutir este problema con Yeshiu. Y luego Yeshiu lo discutió con todos los demás. Fue más o menos porque su equipo recién comenzaba, no tenían mucho, tenían que trabajar juntos como equipo, y no preocuparse por las pérdidas y ganancias individuales, pero habría pan para comer y, finalmente, un campeonato. Al final, todos incluso miraron estas palabras con desprecio, especialmente Wei Chen, quien levantó ambos dedos medios hacia Yeshiu y dijo: ¿Crees que me importa el poco dinero que tienes con mis 1,8 millones? En cuanto a los demás, Tan Rou sonrió y dijo que tenía ingresos. Ahmed Bun le preguntó casualmente cuánto y Chen Guo se apresuró a cubrir la boca de Tan Rou. Los ingresos que obtuvo Tan Rou fueron los ingresos de una recepcionista en el mostrador de un cibercafé, y decirlo en voz alta sería un insulto para los jugadores profesionales. A nadie parecía importarle realmente, ni siquiera Little Cold and San Wenji, que había preguntado al respecto al principio. Ahora que entendía la situación del equipo API, no se preocupó por eso. Para el emprendimiento, en un principio, estaba formado por ideales y aspiraciones. Era un poco inapropiado hablar de dinero frente a estas hermosas esperanzas. Muy bien, continúe trabajando duro. Si todos pueden mantener esta actitud, nuestro jefe definitivamente estará muy feliz. Al ver que ya no había posibilidad de que fueran serios, Yeshiu también comenzó a perder el tiempo. El problema del pago de todos se resolvió de alguna manera así. Al final, este era su propio problema, así que si no les importaba, déjelos. Sin embargo, la compra de equipos y materiales eran transacciones entre ellos y personas externas. Podrían estar dispuestos a repasarlo descuidadamente, pero sus socios de transacción no lo estaban. Entonces, Yeshiu siempre se preocupó de considerar cada detalle. Cada RMB tenía que gastarse de forma significativa. Yeshiu nunca había planeado comprar mucho del equipo Everlasting cuando los contactó. Estaba justo detrás de lo que necesitaba. El equipo del brujo era su objetivo principal, pero cualquier tipo de material que pudieran necesitar, también podían comprobar si Everlasting los tenía o no. Everlasting comenzó a animarse con API, gracias a su poderoso partidario, Heavenly Swords. Yeshiu tampoco rechazó su entusiasmo, respondiendo con aún más entusiasmo al obtener un indicador de los activos actuales de Everlasting. Después de todo, Wu Chen era el comandante en jefe del equipo, el capitán, así que todos los días se había visto obligado monótonamente a revisar todos los activos del equipo. Había pensado que tenía claro lo que tenían, pero cuando Yeshiu comenzó a pedir tantos detalles, la respuesta más común de Wu Chen fue: segundo, déjame comprobar. Después de luchar por un tiempo, Yeshiu finalmente se decidió por 3 de los 7 piezas de equipo de plata que tenía Leopold: capa, cinturón y zapatos. Por supuesto, podría ser Yeshiu diciendo esto, pero quien tomó la decisión fue Wei Chen. Wei Chen era un veterano experimentado, por lo que sabía lo que estaba haciendo y no necesitaba el consejo de Yeshiu. Wu Chen había pensado que solo estaba Yeshiu en el otro lado, y nunca hubiera pensado que ese viejo zorro astuto, Wei Chen, también estaba allí. Frente a ellos dos solos, era impresionante que estos pocos días de negociaciones no le hubieran dado todavía el pelo blanco. ¿Cómo es que solo quieres estas 3 piezas? Las otras 4 también son bastante impresionantes. De hecho, Leopold es un personaje muy bueno también. Tenía 4.840 puntos de habilidad, lo cual ya es muy bueno en el círculo profesional. Wu Chen anunció con seriedad. Se había sumergido por completo en su papel asignado. Desde que se dieron cuenta de que Heavenly Swords era el gran pez que se escondía detrás de API, los esfuerzos recientes del equipo Everlasting se habían centrado en investigar al equipo Heavenly Swords y vigilar a sus personajes para estimar sus necesidades y comprender mejor las monedas de negociación que tenían. Esto fue comprender a tu oponente para comprenderte mejor a ti mismo. Heavenly Swords no tenía un Warlock, por lo que probablemente no querían el equipo Silver de Leopold. Por eso Wu Chen esperaba poder venderlo todo a API.
Sería mejor si también compraran el personaje. 4840. Nuestra formación de Barlovento tiene 4920 puntos de habilidad. ¿Crees que andaríamos contándole a la gente sobre eso? Preguntó Yeshiu. 4920. Winchen se quedó mudo con esta información. 4900 se había considerado desde hace mucho tiempo como el límite inquebrantable de puntos de habilidad que ningún personaje había logrado superar. Sin embargo, en los playoffs de la temporada pasada, la impresionante actuación de Samsara hizo que la gente se diera cuenta de que su personaje había mejorado. Entonces, Samsara había admitido personalmente que todos sus personajes tenían más de 4900 puntos de habilidad. Los límites se habían roto, pero eso fue por los campeones del año pasado. Para que un equipo de base como API tuviera un personaje con 4920 puntos de habilidad, tenía que haber algo mal en este equipo. Así es, 4920, ya ves, tu personaje es inútil para nosotros. ¿Podrías dejar de esperar que compremos tus personajes? Solo queremos la capa, el cinturón y los zapatos, los tres, dijo Yeshiu. Ok, tomaré nota de eso. Sigamos adelante. Winchen ya se sentía un poco indefenso. Habían estado yendo y viniendo durante 3 días completos sobre el equipo de Warlock, pero esta no era la única compra intencionada de API. Había otros. La lista de materiales que me diste, la revisamos y pensamos que hay algunos problemas. El conjunto. El alboroto por la negociación siempre comenzaba desde hay algunos problemas. Después de una semana entera, Everlasting finalmente llegó a un acuerdo con API. 3 piezas de equipo de plata en Warlock Leopold. La caperuza de los pecados, la capa Endless Sorrows, Soulful Shortboards, se vendieron al Team API por un precio final de 500.000. Aparte de eso, también estaba la lista de materiales que Yeshiu les había dado. Al final, Everlasting no tenía todo lo que pidió Yeshiu, por lo que después de varios ajustes, completaron una transacción de 200.000 en valor. Eso terminó la ronda de API de beneficiarse de la desgracia de Everlasting, gastando un total de 700.000 y ganando un premio satisfactorio. Las 3 piezas de equipo Silver se podían usar de inmediato, y los materiales por valor de 200.000 RMB eran muchas piezas de equipo en proceso. Es lamentable que lo que tienes sea demasiado diferente de lo que necesitamos, dijo Yeshiu a Wuchen con pesar después de que llegaron a un acuerdo. Wuchen, habiendo ido contra 2 antiguos de Glory, estaba completamente agotado y envió un emoji al azar en respuesta. ¿Y ahora qué? ¿Qué planes tienes? Yeshiu envió. Creo que es hora de almorzar. Wuchen miró el reloj en la esquina inferior derecha de su pantalla. Estoy hablando de tu futuro en Glory. ¿Qué planes tienes? Yeshiu explicó. Wuchen se sobresaltó. La repentina y muy personal pregunta de Yeshiu lo hizo inseguro de qué hacer por un momento. Todos los miembros del equipo Everlasting parecían tener planes para el futuro. Especialmente Ean. Wuchen había escuchado que algunos equipos profesionales estaban interesados en él. Pero en cuanto a él, Wuchen realmente no tenía idea. Toda su carrera en Glory había estado junto a Everlasting. Donde fue Everlasting, ahí es donde lo encontraría. Nunca había pensado que llegaría un día en el que Everlasting ya no existiera, y lo que haría entonces. Hasta ahora, cuando realmente sucedió, Wuchen se dio cuenta de que había estado evitando este problema todo el tiempo. Su entusiasmo por mantenerse ocupado fue también un intento de distraerse de estos pensamientos. ¿Qué iba a hacer sin Team Everlasting? Mientras pensaba, su mirada vagó por la habitación familiar. No pasaría mucho tiempo antes de que tuviera que dejar este lugar y, posiblemente, nunca regresar. ¿Vas a seguir siendo un jugador profesional? Tal mensaje apareció en la pantalla. ¿Un jugador profesional, eh? Wuchen recordó de repente que nunca había tenido planes para su propio futuro. Cuando Everlasting descendió, no se fue, solo quería regresar a la Pro League con su equipo y jugar felizmente por otra temporada antes de retirarse. Ya tenía 25 años, considerado bastante mayor según los estándares de los deportes electrónicos. La longevidad de las carreras profesionales en el Glory estaba aumentando y, a los 25 años, aún podía continuar, pero Wuchen no era un pez gordo. Sabía lo que valía. Originalmente, su habilidad no era nada impresionante, por lo que ahora que era mayor, sus reacciones se estaban volviendo más lentas y la velocidad de su mano disminuyó. Probablemente ya no podía confiar en los juegos profesionales para poner pan en la mesa. Fue una lástima que simplemente no fuera un personaje famoso.
Muchos de los All-Stars retirados habían encontrado un hogar en el Círculo Glory, pero para él, su interacción con Glory no sería más que una forma de relajarse después de un largo día de trabajo mientras recordaba esos buenos recuerdos que había creado en el Pro Liga. Ese tipo de vida sonaba realmente monótona. Wuchen estaba perdido en sus pensamientos, por lo que le tomó un tiempo darse cuenta de que había otro mensaje en la ventana de chat. Si no quieres dejar Glory, no tienes que seguir el camino de un jugador profesional. ¿Qué más puedo hacer? Wuchen no pudo evitar responder. Nuestro gremio actualmente carece de mano de obra, respondió Yeshiu. ¿Gremio? ¿El gremio en línea? Fin del capítulo.